Bienvenidos al taller de mercado de granos del mes de junio. Vamos a estar hablando de mercado de granos, por supuesto, qué pasa con la oferta que se está imponiendo, la cantidad de mercadería en el mundo, precios promedios y proporciones para hablar de decisiones comerciales, pero vamos a tener un segundo módulo del taller que es gestión agroimpositiva. ¿Se puede sumar eficiencia con los impuestos? Y para esto invitamos a un experto que es Mariano Echegaray, que junto con Flavia Francescuti, que es ingeniera agrónoma de INTA Chaco, nos van a estar dando esta parte de la presentación. Así que vamos a avanzar con el temario de este taller de mercado de granos y compartimos preguntas, como siempre decimos, consultas, aportes, abran los micrófonos o simplemente anoten al costadito que nosotros las leemos. Primeramente vamos a decir, en los mercados, en el mercado de granos, se despeja de conflictos bélicos, ¿sí? Tenemos justamente esta semana la firma del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, que hace que se habilite nuevamente el estrecho de Hormuz, el famoso estrecho de Hormuz, por donde pasa un quinto de los energéticos del mundo. Se habilita nuevamente, se reabre. Ya lo primero que ocurrió, que 3 superpetroleros con banda saudita pudieron transitar por este estrecho. Sin embargo, no es tan rápido, no es tan fácil la apertura, teniendo en cuenta que hay muchas minas marinas de diferentes categorías, diferentes profundidades, diferentes activaciones que tienen que estarse desactivando. Así que hay una franja específica del estrecho por donde se puede transitar y no es que hay plena y total seguridad para esto, así que es como que no va a ser inmediato el abastecimiento de petróleo al mismo ritmo que había antes del conflicto, ¿no? Así que esto está, pero de momento lo más importante que es el acuerdo y la voluntad ya de ir despejando el área ya está, así que es una cosa menos que llevó el petróleo nuevamente a niveles parecidos a los que estaban antes del conflicto, ¿sí? Fíjense, desde fin de marzo, desde fin de febrero, perdón, estaba en torno a $65 el barril, el petróleo crudo de Texas, llegó a máximos de 110, un poquitito más, y ahora estamos en torno a los $75 el barril. Así que estamos no exactamente igual, pero muy parecido. Y por otro lado, también estamos teniendo los futuros de fertilizante, la urea, por ejemplo, el FOB de urea del Golfo de Estados Unidos. Fíjense cómo vino bajando desde el 18 de mayo en adelante, ¿sí? Pasando de valores de más de $500 a menos de 400, ¿sí? Los futuros, todos estos son posiciones futuras de los precios de exportación, así que un recorte de casi $200 respecto a lo que estaba a mediados de mayo. Estos son los precios de la urea en Brasil, ¿sí? También la misma evolución, fíjense, pasó desde $650, $700 a $400, es una baja de $250, y hoy estamos en estos niveles, ¿sí? La tenemos a Silvia por ahí. No sé si recibieron alguna noticia, Silvia, en torno a los fertilizantes, pero calculo que los ajustes están empezando a llegar. No va a ser inmediato, pero estimo que ya para la próxima campaña vamos a estar acomodados. Así que, ¿tenés algún dato de precios? No, no, la verdad que todavía en cuestión de fertilizantes no. También hay que considerar que igual los precios están con bies más bajo también, entonces el ratio de- Claro. va a mejorar, pero con tiempo. Y las preocupaciones están todavía porque lo necesitan para septiembre aquí. Claro. Entonces, el tiempo también. Y hay otro punto que Discúlpame, eh, Silvia, por las dudas. sí. Silvia está en Brasil, en San Pablo, y ella trabaja en una consultora de Brasil. Yo, como si todos, por ahí alguno nuevo y no lo sabe, entonces, bueno, aclaro eso, está dándonos el panorama desde allá, ¿no? Sí, disculpa, Y Silvia. bueno, y el tiempo que va, o sea, la estabilización de los embarques y demás, no es algo inmediato. Existen prioridades también en la línea de salida, entonces mm, Bien. esta zafra ya está afectada de alguna forma.
en, Sí, en sí, sí. insumos. En Ujú, insumos y en fletes eso quedó, digamos, marcado, digamos, ujú. ya. Y ahora, bueno, a ver qué pasa ya para la otra campaña, porque el tema embarques de fertilizantes no es algo que de un día para el otro se haga, así que bueno, hay que ver cómo avanza eso. Así que genial. Gracias, Silvia. Veamos cómo viene la 26-27. Tenemos, bueno, los números de Luzda, salió el Luzda de junio, con sus actualizaciones. La verdad es que en datos de la campaña de las proyecciones 26-27 respecto a lo que fue la proyección de mayo, no hubieron grandes cambios ni grandes ajustes, sí algún ajuste en la campaña 24-25, pero como pueden ver, la línea roja, que es la de consumo, con la línea verde, que es la de producción, fíjense cómo están prácticamente juntas tanto, o sea, el mismo volumen global de soja producida que consumida para la campaña 25-26, que estamos ya en el medio de esa campaña, y la 26-27, que es la que se viene. Cuando vemos acá los stock final, prácticamente tampoco se mueve, muy parecido. Acá en la tabla podemos ver el stock final mundial de la campaña 25-26 en 126 millones de toneladas y el de la campaña 26-27 en 125 millones de toneladas. Realmente muy parecido a los stocks. Producciones más grandes, consumos más grandes crecen en la misma proporción y algunos ajustes apenas de un poco más de producción. Argentina, el USDA le sumó 2 millones de toneladas para la soja 25-26, ¿sí? Y en consumo también sumaron algunas toneladas y el stock final apenas lo movieron un poquito. Tenemos una relación stock-consumo de 29% para esta campaña. La reacción del mercado en el momento fue bajista, pero sin embargo con mejores perspectivas ahora para lo que es la demanda, están los precios sostenidos. Vamos a ver lo que es la relación stock-consumo. Acá tenemos la relación stock-consumo mundial de soja. Fíjense que las últimas últimas dos campañas, o sea, tanto la 25-26 como la proyectada 26-27, viene bajando esta relación stock-consumo. Quiere decir, mientras los stocks se sostienen, los consumos se elevan. Entonces, con más consumo, si bien la producción también aumenta, al aumentar la producción en la misma proporción que el consumo, no aumentan los stocks se sostienen y esta relación stock-consumo se recorta, lo cual hace que proporcionalmente las reservas sean inferiores en el mundo. Así que si bien estamos bien y con buenas perspectivas productivas, alguna falla o alguna amenaza de falla en algún área importante podría ser un problema porque directamente repercutiría sobre menores stocks. Estos son los precios de los últimos 12 meses en Chicago para soja y como podemos ver, se ve un gráfico parecido al que vimos en petróleo. Fíjense lo que es. Acá tenemos 2026, acá tenemos febrero, acá tenemos las sumas desde marzo en adelante. Primero las sumas de valor en Chicago fueron por mayor demanda de aceite de soja y a fines de febrero empezó a subir por el conflicto en Medio Oriente, pero esto lo estuvo manteniendo y ahora se vio un ajuste a la baja, pero sin embargo hay un sostén de precio de soja en un nivel bastante superior al que era a principio de año. Así que esto se está sosteniendo y en la medida que entramos a un mercado climático en Estados Unidos y la demanda se reactiva, si China le empieza a pedir a Estados Unidos y demás, bueno, tenemos condimentos para, a pesar de la siembra estadounidense venir muy bien, decir, bueno, viene bien la futura oferta, pero la demanda está activa, así que estamos en un nivel de precios sostenido. En lo que es maíz, tenemos también pocos ajustes para la campaña, para las proyecciones de la campaña que viene. Tenemos una producción algo inferior, lo proyectado se proyecta una producción algo inferior a lo que es el consumo mundial de maíz. Ven que estamos teniendo acá
1.323 millones de toneladas de consumo, 1.300 millones de toneladas de producción. Así que hay 23 millones de toneladas de diferencia entre una y otra, y esto hace que el stock final, estos hilitos que tienen acá, sean menores, o sea, baja el stock mundial de maíz. Cuando vamos a los ajustes que se hicieron, aumentó la producción mundial de maíz 25-26, se ajustó a Brasil con 3. Disculpen, pero la tos todavía no me abandona. Brasil sumó 3 millones de toneladas, las proyecciones de producción de parte de Luzda, y para Argentina sumaron 2 millones de toneladas más. El consumo y la exportación también lo aumentaron para la campaña 25-26 en 12 millones de toneladas y el stock final mundial en 6 millones de toneladas. La relación stock-consumo de esta campaña, la 25-26, está en 23%. Ahora, para las proyecciones del año que viene, sumaron 5 millones de toneladas más de producción y 7,7, casi 8 millones de toneladas de consumo. O sea, realmente viene parejo, aumentando producción y consumo, y esto hace que la relación stock-consumo del año que viene sea más baja, ¿sí? Acá lo que podemos ver es cómo esta relación stock-consumo ya viene siendo el cuarto año que desciende para la campaña 26-27, y en maíz una relación del 21,3% realmente es estrecha y no da lugar a fallas. Así que tenemos buenas perspectivas productivas también de parte de Estados Unidos. Actualmente se está cosechando un gran maíz desde Argentina y también la safriña en Brasil. Así que hay buena provisión 25-26 desde Sudamérica. Eso está como descontado por el mercado, pero hacia el futuro los stocks no son tan abundantes, así que cualquier falla también podría traer algún problema. De hecho, por el evento del Niño, esto se los digo rapidito, por el evento del Niño se esperan algunos problemas en algunas zonas productivas y estamos teniendo posibilidades de recortes en algunas zonas de Estados Unidos, en algunas zonas de la Unión Europea. No sabemos qué va a pasar con China y bueno, y esto es lo que trae algún ruidito en el mediano plazo. En el corto plazo, la verdad que el maíz está muy tranquilo. Acá tenemos los precios de los últimos 12 meses, vemos los movimientos en alza de los primeros meses del año a nivel internacional en Chicago, un sostén de precios durante todo lo que fue abril y mayo, y vemos después hacia junio cómo se derrumba el maíz a nivel internacional, levemente sostenido en estos días, así que estamos viendo un piso de precios aún un poquito por debajo de lo que fue a principio de año. Así que maíz está complicado en el corto plazo, con abundante maíz safriña de parte de Brasil. Recién están arrancando, pero las perspectivas son buenas. Hay algunos lugares con algunas fallas, pero muy compensadas por la zona de Mato Grosso, y en Argentina venimos con un cosecho. Pasamos a trigo. Vemos cómo la línea de producción mundial de trigo, que es la verde, vemos cómo baja hacia las proyecciones de la campaña 26-27. Fíjense cómo pasa y perfora, digamos, pasa por debajo de la línea del consumo mundial de trigo, y los stocks se reducen un poquito. Sin embargo, el stock mundial de trigo sigue siendo bastante abundante y las variaciones no fueron importantes, digamos, ¿sí? Estamos teniendo apenas algún ajuste de más exportaciones para Rusia y Ucrania, tanto para esta campaña 25-26 como para la 26-27, alguna reducción de parte de Australia. Sabemos que Australia va a recortar producción y exportaciones por el evento El Niño, que a ellos les pega con sequía, pero en sí los volúmenes están. Acá tenemos la producción de los principales países. Vean cómo lo que es la Unión Europea viene bajando la producción de
de trigo, campaña tras campaña. Esta campaña piensan producir menos, la campaña 26-27 menos que el año pasado, menos producción para Estados Unidos. Argentina menos producción de una producción récord, por supuesto. O sea, todos van a producir un poquito menos. China se sostiene. Y la relación stock-consumo lo que tenemos es que va a ser algo inferior. Sin embargo, sigue siendo una relación stock-consumo en torno al 33%, lo que nos permite tener abundante stock en caso de que haya algún problema puntual en alguna parte. Estamos a punto de arrancar la cosecha en la zona de Rusia y Ucrania, que son grandes exportadores de trigo, y algún problemita por allí por lluvias que puede llegar a trabar esta cosecha en la zona del Mar Negro, y es lo que está poniendo alguna duda también y algún sostén de precios a nivel internacional. Vamos a ver qué pasa con eso las próximas semanas, pero el trigo a nivel local está duro, fuerte, complicado para subir precios. Acá vemos los precios de Chicago. Estamos con valores que han escalado, digamos, hacia mayo y junio fuertemente, porque habían algunos riesgos, porque el trigo estadounidense estaba muy malo, cada vez peor, y esto hizo que los precios crecieran, pero después el resto de la zona del hemisferio norte aparentemente se comportaba bien y estos precios empezaron a ceder. Acá estamos en estas nuevas subas de los últimos días y tiene que ver con que la cosecha se está alargando y, como digo, hay algunas dudas en la zona del Mar Negro, y la demanda también está activa, así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Después vamos a ver los precios a nivel local, ¿sí? Bueno, quise pasar muy rápido, casi no les di tiempo a pensar, digamos, en cuanto al tema de mercado de granos, pero quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, o algún aporte para hacer en cuanto a lo que se viene, digamos, a lo que hoy estamos viviendo en el 25-26 y a lo que se viene en la 26-27, si hay alguna duda al respecto. Yo quería preguntar, Sí, ¿qué tal? Buen día. buen día. ¿Cuál es el sector más o la industria más demandante de, en este caso lo que estuvimos viendo, soja, maíz, trigo? ¿En qué se consume más? ¿En qué sentido me preguntas? O sea, a nivel local, Por- me decís cuál es el principal mercado, a nivel internacional, a ver, no, acotame no, un poco la consulta. a nivel mundial, o sea, ¿qué se consume más para hacer aceite? ¿Para hacer ¿Qué aceite? industria claro, qué industria es la que utiliza más soja, maíz? Bueno, vamos a ir a soja específicamente, y bien la pregunta porque voy a hacer un comentario que no hice antes. Realmente lo que estamos teniendo es, a ver, voy a ir a la pantalla. Ahí. Así los veo. Em, por ejemplo, soja tiene un gran consumo como aceite para también la industria del biodiesel. Por eso la relación que tiene soja, digamos, con el petróleo y con todos los energéticos. Ahora bien, la soja también está dentro del mercado oleaginoso, dentro del cual está, por ejemplo, el aceite de palma, ¿sí? Entonces la soja cotiza y va acompañando todo lo que es el mercado de aceites. El aceite de palma, nosotros Argentina no le damos mucha bolilla, no tenemos consumo prácticamente de aceite de palma, pero es el aceite más consumido en el mundo y es, como decirte, el más barato, para decirlo en sencillo. Justamente se espera que con esto del evento del Niño, en la zona de Malasia, que es una zona de gran producción de aceite de palma, haya un impacto con sequía. Entonces es probable que haya menor producción de aceite de palma y esto impacta sobre todos los aceites del mundo, lo cual hace que impacte también en soja. Generando, en caso de que falte aceite de palma, generando una corriente, digamos, de subas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mercado de commodities, es un mercado metido dentro de otros mercados y por eso es tan impactado y hay volatilidad a la hora de los precios, no solamente por lo que le pasa a la soja mismo, sino por lo que pase en los mercados que están con ellos, ¿no? En este caso, palma. Así que realmente estamos en una situación de tensa calma, digamos, porque se abre el estrecho de Hormuz, hay petróleo y demás,
pero viene un evento del Niño que nos va a traer mucha agua a Argentina, pero que a otras zonas les va a impactar de otra manera. Silvia, decime. Sí, un comentario chiquito de trigo, Marianela, si bien obviamente no impacta a nivel mundial, pero a Argentina le puede generar oportunidades, es que Brasil se estima ya una producción menor, ellos como el norte de Argentina tienen que sembrar antes, o sea, un poquito antes que nosotros, entonces ya perdieron ese timing, o sea que fueron impactados también por todo el problema de Medio Oriente y demás, entonces de alguna forma se espera una producción menor y ellos dependen mucho del trigo argentino, entonces puede generar alguna demanda interesante, Adicional. pequeña, pero que impacte en nuestro mercado en Sí, Argentina. sí, sí, Solo un creo comentario. que realmente impacta, o sea, cada vez que Brasil tiene algún problema y sobre todo, vamos a decir que Brasil hace, no sé, 15 años atrás, prácticamente no producía trigo, No. Mm. entonces, pero viene creciendo de una manera muy importante, así que sí que ha sido importante este crecimiento para su consumo interno, así que Ujú. impacta directamente, así que buenísimo el comentario, Y gracias ellos Silvia, tienen esa preocupación de consumo ya claro, para ya esta y lo, esta próxima. ya Ujú. lo están viendo, Sí, digamos. Y sí. recordemos que Argentina empezó a exportar de una manera tremenda, así que abrió oportunidades de mercado que, bueno, hacen como que nuestras costas estén un poquito más demandadas, ¿no? Así que, Ujú. buenísimo. Gracias, Silvia. Por ahora estamos complicados. No levanta el precio, es una cosa de locos el trigo, nos está haciendo renegar, pero bueno, en fin. Ana, tenés la mano levantada. Estás muteada. Estás muteada. Ahí va. Ahora sí. Buen día. Buen día. Primero, Alejo antes cuando preguntaste el precio dijo que embragado en campo estaba $780. Laurea. El precio del campo cuando preguntaste antes, supongo. Sí, calculo Y que será el precio de la urea. Sí, sí, perfecto. sí, Menos de y 800, Antonio bien. Martín dice que se esperan más bajas en los precios de la urea en nuestro país en los próximos meses, pensando ya en la campaña de maíz y también en la fertilización del trigo en pleno macollaje. Exactamente. Lo que, digamos, Argentina lo que tiene es que no depende completamente de las importaciones, tenemos un 40% de abastecimiento propio, así que algo tenemos ahí como de autonomía, pero sin embargo, sabemos que hay un tiempo, por lo menos 60 días, pero por lo menos entre el momento de pedido y el tiempo de llegada. Así que esta apertura del estrecho, este convenio de paz, estas bajas internacionales de fertilizantes que estamos viendo, probablemente sí lleguen a lo que es, digamos, a ver, la refertilización del trigo, la tenemos bastante cerca, ¿sí? Tenemos no tanto tiempo, pero ya tenemos una urea a menos de $800. Así que no vamos a decir que vamos a tener una urea de 500 cuando sea la hora de la refertilización del trigo, pero probablemente esté mucho más abajo a la hora de la precampaña de maíz y en lo que se viene. Así que sí, se esperan ajustes en este sentido, ¿no? Acá habla Alejo y nos está aclarando Listo, eso. lo estás Buenísimo. leyendo. Bueno, genial. ¿Alguna otra cosa respecto a los mercados? Y pasamos a precios y a planificación comercial. Bueno, Marianela, una sí, última, sí, Lucas. cortita. Con respecto a lo que estuviste diciendo, o sea, esta relación de, por ejemplo, el tema de los aceites de la soja con el tema del petróleo, que viene a la baja el precio, Sí. y si tenemos precio-consumo, o sea, disminuyendo, stock disminuyendo, o sea, ¿eso se va a ver reflejado en el corto plazo mediano en el tema de los precios o va a seguir medio planchado? Me decís espera, reiterame de qué la baja de precios. ¿En los fertilizantes? No, 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 en el petróleo. O En sea, el yendo a petróleo. los Bueno, precios de los granos. claro, sí. Ok, ok, ok. El petróleo, viste, bajó, digamos. Ahora, fíjense que tiene que llegar la baja al gasoil y a los fletes. O sea, realmente esas bajas no van a ser inmediatas y a ver, en este momento ya todavía estamos en un momento de fuerte demanda de fletes. Yo no sé, tengo mis serias dudas
de que haya una corrección de los fletes en este momento. Es probable que cuando pase julio, que es el grueso, digamos, de fletes por el maíz tardío y por la soja que se tiene que en algún momento reactivar, es probable que haya un reacomodo por una cuestión de bajar la demanda, y en algún punto, si baja el gasoil, deberían acomodarse, pero va a ser como más ralentizada la baja del flete que la de los fertilizantes. Lo que yo creo es que los fertilizantes se van a ajustar antes que los fletes, por todo todo lo que hay en el medio, ¿no? Pero es una proyección propia, ¿no? O sea, lo ideal sería obviamente que se ajuste rápido, pero no sé si en esta parte de los fletes realmente va a pasar. Alejo, a ver si querés abrir el micrófono. Ahí vi que dijo algo Alejo, no sé si tiene micrófono. A ver. Ver al chat. Buen día. Buen día. Hola, Lo leo. Dale. Dice, lo que advierten los proveedores de Ferti es que los fosfatados no van a bajar en el corto plazo. Recordemos que los fosfatados tampoco tuvieron subas tan fuertes, digamos, como las de la urea, ¿no? O sea, los fosfatados, desde que subieron en el 2022, se quedaron en un valor por encima de los $900, y ahí más o menos se quedaron, subieron un poquito, así que también va a pasar lo mismo a la hora de la baja, ¿no? Así que bien, buenísimo. Ahí también, Marianela, hay un problemita de limitaciones de producción en los lugares de orígenes, entonces no solamente hay un contexto, también la industria de metales entra como el azufre en la fabricación también de algunos fosfatados impacta, y ese azufre está siendo muy captado por el área de metales, que paga lo que quiere. Bien. Entonces ahí el agro no tiene cómo competir con eso. Entonces, por ese lado, inclusive se vio mucho en el Congreso de Maíz, lo debatieron bastante, que en Maizar, que la perspectiva no es positiva, es limitante en ese sentido, no esperar bajas, complicado. Bien, porque hay otro mercado que está presionando fuertemente, ¿no? Además Me que ya hay imagino. limitaciones de producción, además de la guerra, hay ese jugador que está queriendo compra más y paga Está mejor, captando. sí, y no hay Bien. cómo. Ujú. No hay con qué darle, digamos. Tiene que ver Ujú. con el litio, me imagino, y Sí, toda sí, sí, esa, sí, sí, esa industria que está creciendo como un elefante gigante. Así que bien, buenísimo el aporte, Silvia. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la presentación, vamos a la parte de gestión. La planificación comercial, vamos a recordar, porque todo lo que estamos viendo ahora tiene que ver con el contexto del mercado de granos, mercado internacional, ahora vamos a ver algo de mercado local. Y por supuesto nos afecta en los precios y nos afecta en las decisiones. Pero en realidad las decisiones comerciales deben estar ajustadas en torno a una planificación comercial. Y decimos que la planificación comercial se tiene que armar desde la presiembra, desde que planificamos qué sembrar, desde que decidimos qué sembrar, hasta la siembra, todo el proceso del cultivo, la cosecha y post cosecha. Y hablamos de que en presiembra, cuando los precios acompañan, cuando realmente los costos ya están a la vista y tenemos valores que me pueden aportar a la rentabilidad de la agroempresa, tenemos que tomar decisiones de precio y decisiones de hasta un 20 o un 30% de la probabilidad productiva de esa campaña serían buenas para hacer. Después, en el cultivo, durante el cultivo, en la medida que avanza el ciclo productivo, también se pueden tomar decisiones cuando hay oportunidad de precio y quedar a la cosecha con bastante mercadería ya con precio. No precio a cosecha, precio puede ser a cosecha o de los meses posteriores, pero decisiones tomadas previamente para después seguir gestionando en post cosecha. Bien, les muestro este grafiquito. Les pido ahí que hagamos un esfuerzo para poder mirarlo bien. ¿Qué nos muestra? Acá tenemos, desde mayo del año pasado
hasta ahora, ¿sí? Hasta junio de este año, tenemos las ventas semanales con precio de soja. Estas barritas rojas son ventas semanales con precio de soja 25-26. O sea que todas estas ventas que vemos hasta abril son ventas anticipadas, ¿ok? Y esta línea verde es hasta mayo, el valor futuro de mayo, cómo evolucionó. O sea, las ventas anticipadas se hicieron con precio a cosecha. Así que pusimos el precio de la evolución del mayo. Y a partir de mayo, la evolución del precio disponible, ¿sí? Es como para hacer una simulación de a qué precio mayormente habrán concertado estas fijaciones de precios en forma anticipada. Bien. En presiembra, que estamos hablando desde mayo de 2025 hasta octubre de 2025, se vendió con precio un 5% de la cosecha actual, que está más o menos en 50,1 millones de toneladas, ¿sí? Fíjense que unas ventas importantes con precio se hicieron en septiembre, ¿sí? Más o menos cuando la soja mayo estaba en torno a $310. Ahora, después poquito, durante el ciclo del cultivo, llegamos a febrero y hay una fuerte venta cuando la soja mayo pega una escalada hacia $320, después un poco menos y se reactiva después de la cosecha, ¿sí? Ahora, ¿cuánto se vendió durante el ciclo del cultivo? 6%. Quiere decir, hasta la cosecha, lo que fueron ventas anticipadas representan un 11% de la producción. Ahora, después de la cosecha, se siguió poniendo precio a otro 11%. Hoy estamos teniendo un 22% de la soja 25-26 vendida con precio, y el precio promedio al que se lograron estas ventas cuando hacemos el precio promedio ponderado es de $321, ¿sí? Así que podemos decir que tenemos un 22% de la soja vendida a $321. ¿Cómo estamos hoy con los precios futuros? Estos son los precios de cierre del miércoles. No tuve tiempo de hacerlo ayer, pero bueno, más o menos estamos en torno a $320. Fíjense que a noviembre escala un poco más, para todo lo que es esta campaña, ¿sí? Tenemos ahí una escalerita de precios, no muy tentadora para acarrear mercadería, no muy tentadora para postergar ventas. Hoy no se ve eso, y lo que tenemos es junio y julio, el mercado climático de Estados Unidos, que si la soja viene bien, puede llegar a tener un efecto de planchado de precios. Ahora, tenemos muchos otros condimentos que ya estuvimos hablando en el mercado internacional, que puede hacer que se sostengan los valores, se crezcan un poco. Y a nivel local en Argentina, las ventas están muy duras, o sea, no se quiere vender soja, y esto hace también que los precios se sostengan. Así que bueno, ver esto y ver que el objetivo, deberíamos cada uno sacar cuentas de a cuánto tenemos vendida la soja, cuál es el precio promedio logrado hasta ahora, para poder tomar decisiones en lo que viene por delante. Ni hablar de la soja que viene, que es la 26-27, que está en torno cerca de $330, valores muy interesantes para obtener rentabilidad. Y si estamos hablando de la presiembra, ya estamos en momentos de presiembra para tomar decisiones para la campaña que viene. Vamos a maíz. Con la misma lógica, tenemos los volúmenes de ventas anticipadas. Vamos a ir a la venta anticipada de maíz 25-26. Estamos hablando del maíz actual que todavía se está cosechando. Desde mayo hasta septiembre del año pasado, que estamos hablando del momento de la presiembra, apenas se vendió 0,4% con precio. Siempre estamos hablando de ventas anticipadas con precio firme, y la línea verde es el precio futuro de abril, ¿sí? Precio futuro de abril hasta abril de este año, en donde empezamos a tomar los precios disponibles. Entonces vemos valores entre 175 y $180 a los que se vendió el maíz de presiembra, apenas 0,4% de las 64 millones de toneladas que esperamos cosechar.
Cuando vemos desde la siembra, ¿sí? Entre septiembre y octubre arranca la siembra del maíz temprano, hasta, podemos decir, fines de febrero, principio de marzo, que comienza la cosecha del maíz temprano, tenemos una venta anticipada con precio de 16%, o sea, bastante volumen de maíz se ha vendido durante el ciclo del cultivo. Se le ha puesto precio a valores en torno a $180 por tonelada. Acá estamos viendo, las barritas nos muestran los volúmenes. Fíjense que en enero se vendieron, una semana se vendió 1,7 millones de toneladas con precio del maíz, una venta anticipada, ¿sí? Así que ahí estamos teniendo decisiones comerciales durante el ciclo del cultivo, que hablamos de un 16% en total. En la post cosecha, ya desde fin de febrero, principio de marzo en adelante, se siguió vendiendo otro 18% de todo este maíz con precio. ¿Cuál es el volumen de maíz que tenemos vendido hasta ahora? Un 34% o sea, un tercio del maíz ya está vendido con precio. El resto se está levantando, todos estos días se está cosechando maíz tardío, y el precio promedio que se logró hasta ahora en Argentina es de $183 la tonelada. Esto es para que cada uno saque sus cuentas y su propio precio promedio y vea cómo viene con su maíz. Marianela, Sí, no sé si viste la pregunta de Alejo. no, ¿Qué no. sintético, compra, put, venta, call recomendarías en este momento para soja noviembre 26? Bueno, es una buena pregunta. Para soja, vamos a volver rapidito y resolvemos esta pregunta. Acá tenemos los precios de noviembre. Tenemos un valor de noviembre por encima de $330. Yo puedo fijar un precio, vamos a suponer que tengo mercadería que hoy no necesito liquidar y que sí necesito la liquidez a noviembre. Tengo dos opciones. Vendo hoy y pongo la liquidez, ese dinero de la liquidación, digamos, a generar tasa en alguna otra cosa que me genere tasa de acá a noviembre hasta que necesite usarla, o bien espero a noviembre y hago una cobertura a noviembre para evitar bajas, porque el problema sería quedarme hasta noviembre y en noviembre que haya un cosechón tremendo en Estados Unidos y se me caiga el precio. Entonces lo que puedo hacer es mirar en MatBarrofex, donde hay oferta de opciones. Una es ponerle el precio a futuro, yo ya me quedo como casado con este precio, y otra es hacer, hay alternativas para hacer, proteger franja de precios, como es, por ejemplo, la compra de put y la venta de call. Como productores de granos, ustedes pueden comprar un put que le pone piso de precios. Habían puts en torno a $320 la tonelada. Y vos me decís, ¿pero por qué voy a asegurar 320 de piso? Bueno, porque es un valor que tiene una prima no tan cara y la puedo asegurar. Y después yo le puedo vender a alguien un call que le asegure a otra persona un techo de precios, que hay call de $350, por ejemplo, o $360, a un valor de prima que, cobrando yo esa prima, pago parte de la prima del put y me quedo con una franja de precios entre 320 y 350, 320 y 360 para recorrer y tomar subas si las subiera, ¿no? Así que los futuros sintéticos son una alternativa, los puts sintéticos no tanto, porque los call están bastante lejos, así que lo que recomiendo mirar de cerca son los put y los call para para futuro sintético, perdón, o bien los put para poner un piso de precio y quedar tranquilos esperando a subas. Esa sería un poco la pregunta, no sé si hay algo más al respecto. Ya tengo que ir redondeando, así que me van a disculpar cualquier consulta, me la pueden hacer después, pero no quiero quitar tiempo a la parte que viene del taller. Acá vemos los precios promedios del maíz, perdón, no los precios promedios, sino los precios futuros del maíz. Fíjense que el maíz está súper planchado en torno a $180 la tonelada. Tenemos lo que es julio por debajo de 180. Y cuando nos vamos a los negocios del físico, el maíz está cotizando en 180 con muchas ganas en el disponible y 175 a julio, septiembre, ¿sí?
no hay mejoras de precios en el corto plazo y esto hace que pensemos si realmente nos vamos a quedar esperando a que el maíz tome valor o vamos a liquidar ahora y hacer algo con este dinero ahora para que genere un poquito más de plata en los meses que vienen, ¿sí? Así que a pensar esto con maíz porque tenemos mucho maíz todavía por vender, 1/3 ya está con precio, pero 2/3 todavía tiene que ser preciado, no es barato conservar maíz. La calidad del maíz se puede perder, tenemos un año de lluvias por delante, meses de lluvia por delante, lo cual aumenta el riesgo del almacenamiento. Así que bueno, mirar un poco esto para ver qué decisiones tomar con maíz en el corto plazo o si quedarnos esperando. Fíjense que a diciembre no mejora demasiado, ni nos llega ni siquiera a $190. No es mucho el beneficio para muchos meses y riesgo de la mercadería conservada. Terminamos con trigo, tenemos un trigo en el cual vemos la presiembra del trigo que ya tenemos ya prácticamente gran cantidad de ese trigo ya está vendido, el que se cosechó a fin del año pasado. Fíjense que hasta mayo del año pasado se había vendido apenas un 0,2% de lo que fue nuestra gran cosecha récord del trigo 25-26. Muy poquitito con precio, a precios en torno a $200, ¿sí? Quiero que miren esto, porque esto del año pasado está pasando hoy con el trigo que viene, ¿sí? Fíjense las decisiones comerciales. Se tomaron decisiones comerciales muy poquitas en la presiembra a precios muy interesantes de cosecha, porque este es el precio futuro de diciembre. Desde la siembra hasta la cosecha se vendió un 10% del trigo 25-26 con precio. Las ventas anticipadas representan un 10% del volumen de cosecha que tenemos, ¿sí? Fíjense cómo evolucionaron los precios, bajando hasta $180 más o menos hasta la siembra y después se desplomaron. Ahora, fíjense que cuando los precios estuvieron entre $160 y $170, fíjense el volumen de venta que hubo. Esto para que vean las decisiones comerciales, ¿sí? Se vendió muchísimo a cosecha con precio y se podría haber adelantado esa venta y haber evitado perder $20 de precio. Usted me va a decir, sí, pero yo como sabía que iba a caer a $160. Bueno, sabíamos que venía una fuerte cosecha por delante. Y antes sabías que tenías valores de cosecha en torno a $190. Así que realmente esto es para verlo, para analizar las decisiones que tomamos y corregirlas en el futuro, ¿sí? Fíjense que en post cosecha se vendió el 51% hasta ahora, tenemos una venta del 61% de la cosecha de trigo ya resuelta con precio y el precio promedio hasta ahora $183. ¿Qué precios tenemos por delante? El disponible no supera los $205, $210 como mucho y con alguna calidad por allí. A julio no mejora mucho más de $210. Y después tenemos el trigo a diciembre y enero, que está dentro de todo, no son los mejores precios, pero son buenos precios y llegamos a tener mucho trigo de vuelta. Estos precios serían fantásticos y habría que empezar a tomarlos. Así que, ¿cuáles usamos, qué estamos usando para administrar riesgo? Bueno, hace un rato lo hablábamos por la consulta. Tenemos futuros, tenemos opciones, tenemos la posibilidad de hacer forward con precio. En la medida que conocemos los costos de la producción, tenemos que avanzar sobre los precios de venta de la mercadería. Ahora sí, creo que dentro de todo estoy con un tiempo un poquitito pasado, pero bien. Vamos a gestión impositiva en el agro. Les presento a Mariano Echegaray. Él es consultor, voy a dejar de compartir, él es consultor en la provincia de Córdoba, pero en la Argentina, Mariano, no es solamente en Córdoba. Estás por todos lados, yo te veo en todos lados. Sí, andamos mucho. Él es docente de agroeducación también, de allí nos conocemos. Y Flavia Francescuti, ella está en la provincia de Chaco. Flavia, refrescame el lugar, vos sabés que no me acuerdo de la localidad. La agencia de Basail.
la agencia de Basail. Ella está ahí en la agencia de extensión y la verdad que tiene una un activo vínculo con los productores. Ella también es productora, entonces el problema es común y tiene muchas preguntas en torno al tema impositivo, muchas inquietudes que seguramente serán compartidas con muchos de ustedes. Así que Flavia, te dejo para que junto con Mariano lo acribilles a preguntas y podamos sacarnos todas las dudas que tenemos. Los dejo a ustedes, adelante con el taller. Bueno, Marianela, yo tengo 3 filminas muy sencillas. Bueno, cuando comenzamos a pensar este trabajo y a contactar a Mariano, la pregunta que surgía inicialmente era la que el productor siempre tiene: ¿cuánto me queda en el bolsillo realmente después de terminar una campaña? Pero primero hice una presentación en base a esa pregunta y después me puse a pensar que también esto se vincula con otra cosa, que es la que nos hacemos siempre los técnicos, que falta para que el productor dé el salto tecnológico. Y entonces vinculé ambas y miré un poquito para atrás y me fui un poquito nomás porque tenía más ejemplos. Ya tengo 20 años de extensión en INTA y tenía más ejemplos de estos, pero me di cuenta que el productor no tiene miedo a dar el salto tecnológico ni avanzar sobre las propuestas técnicas. Si miramos para atrás, hace muy poquito y todavía para la zona norte, que es donde estamos nosotros, la variabilidad climática es un problema. Sin embargo, avanzó la agricultura de precisión, el uso de GPS, el uso de imágenes muchísimo y el productor lo adoptó. La escasez de agua para riego, también un problema que a nosotros no en toda la zona se riega, pero sí se hace mucha horticultura con riego y se han comenzado a usar ya sensores, riego inteligente. También esto de la disminución de rendimientos que escuchamos permanentemente. Bueno, también avanzó la biotecnología, la edición genética. Hay nuevas variedades prácticamente para todos los cultivos. La semana pasada incluso salió una nueva variedad de algodón y haciendo un poco de mención al algodón, me acuerdo que cuando recién me recibí y al poquito tiempo entré a trabajar en INTA, el picudo decía, bueno, yo vengo a arrasar con el algodón en Argentina. Y sin embargo, el algodón está, los productores están, si bien muchos desaparecieron en este tiempo, pero fueron muchas las cuestiones que tuvieron que ver, no solamente el picudo. El productor aprendió a manejar y hoy lo maneja el picudo. Malezas, plagas, enfermedades. ¿Qué pasa? Aparecieron drones, imágenes satelitales. Hoy hay drones que identifican una enfermedad en el momento, pueden aplicar directamente a las malezas seleccionándolas. Avanzó un montón y hay productores que ya lo están haciendo también acá en Chaco. Degradación de suelos. Bueno, cuando me acuerdo, si bien esto habla del 2016, mucho antes se trabajaba con el boom de la siembra directa. Por ahí en algunos productores pegó, hoy hay muchos productores que hacen siembra directa o labranza cero, pero muchos de ese boom quedó en los productores y hoy todos miran su suelo. O sea, el productor hoy mira el suelo, revisa la humedad que tiene, revisa la nutrición que tiene. Entonces, eso es un salto tecnológico. Falta de mano de obra calificada. Bueno, se está viniendo, ¿no? Toda la automatización, la robótica. Hay muchos productores, como vimos en el taller anterior, que ya lo están ocupando. Esto de necesitar la trazabilidad y la sostenibilidad. También siempre se dice, no, el productor no guarda registros, no anota. Bueno, no es así. Hoy anotan todo, tienen plataformas digitales, las usan. El otro día hicimos una entrevista, como siempre hacemos márgenes, hicimos entrevistas con productores y ellos tienen los datos al detalle, lo cual es excelente y es un salto tecnológico desde hace unos años para acá. ¿Qué pasa? Ante el viento, las temperaturas, la sequía, la lluvia, es un héroe el productor argentino. Ahora, ponemos el sistema financiero, los bancos, los impuestos, trámites administrativos, burocracia institucional y lo convertimos en una persona que se siente excluida de ese mundo. Porque entendemos ahora que hablar de impuestos en el agro no es simplemente hablar de liquidaciones o de normativas, no es simplemente tener un contador que haga los números y que lleve adelante los papeles. Significa hablar de muchas cosas, de flujo de fondos, de toma de decisiones, de inversiones,
todo lo que tenga que ver con la gestión de su empresa, que por ahí escapa al productor. Y muchas veces está solamente tapando huecos, como pasa, que sacan un crédito para tapar otro crédito, y en ese sistema es como que están perdidos, no saben cómo salir. Por eso lo invitamos a Mariano, que él trabaja todo lo que es sustentabilidad económica de la empresa agropecuaria. Vincula todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, la sustentabilidad, la producción, la rentabilidad, en este tema que es la gestión, que no es solamente la planificación como creemos, sino que tiene que tener en cuenta cómo planificar también nuestros impuestos. Cuándo conviene vender, cuándo conviene comprar y cómo mejorar los precios. Hay productores que ya están usando las herramientas de mercado que vos nos explicás siempre, Marianela, pero todavía con el tema impositivo están temerosos. Entonces, para mí es un honor presentarlo a Mariano, que nos va a contar sobre esto. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. La verdad que me halagas con todo lo que decís, me encantó la presentación. Les cuento algo, vi la imagen de Flavia y le pedí si me la prestaba para una presentación que tuve la semana pasada, porque está muy, muy claro cómo se ve esa mirada y yo tomando un poco nota de lo que ibas planteando, Flavia, creo que se cree que todas esas cuestiones que tenemos en la segunda imagen, que dan miedo, que inmovilizan, son variables externas y en realidad son variables internas de las empresas. Cuando uno habla de lo que es mercado de capitales, lo ve como algo lejano. Cuando habla de la cuestión del banco, cuando habla de la cuestión de los impuestos, pareciera que no nos queremos vincular. Y yo siempre digo que el primer contador de todas las empresas es el propio empresario, el propio productor, porque en el fondo los argentinos también somos contadores, también hacemos permanentemente análisis de costo de oportunidad y lo fiscal pasa a ser un elemento importante en la toma de decisión. Muchas veces lo tomamos con cierta irresponsabilidad y lo que nos lleva a que posteriormente tengamos algún dolor de cabeza. La actividad nuestra va mutando porque estamos en un mundo de cambios permanentes, con lo cual lo fiscal empieza a vincularse en esta Argentina con un montón de matices, de lo comercial, lo productivo, las inversiones a realizar. Y siempre digo que lo impositivo capaz que sea el punto de incomodidad para impulsar a toma de decisiones, pero no tiene que ser lo principal para tomar una decisión. Y a pesar que atenta contra lo que yo hago, muchas veces digo que lo impositivo no nos impulsa una decisión, sino que haya un plan vinculado a un negocio, que ese negocio me mejore la producción de lo que yo sé hacer, en el caso de los productores. Entonces, es trabajar sobre esa dinámica. La verdad que muchísimas gracias a ustedes, principalmente a vos, Flavia, por la invitación. Sabes que podemos ir haciendo un ida y vuelta. Empecé a charlar porque me enganché con tu presentación y yo no me presenté. Soy Mariano Echegaray Ferrer, soy de Córdoba. También soy hijo de productor agropecuario. Tenemos campo al norte de Córdoba, hacemos agricultura y ganadería. Me dedico a esto porque no he sido tan buen productor. Y cuando digo que no he sido tan buen productor es porque esta actividad demanda mucho tiempo y hay que estar en los negocios, hay que estar en las actividades. Y bueno, yo decidí ir más por la parte de lo que es asesoramiento y demanda mucho tiempo, muchos viajes. Y como todas las cosas, en un contexto donde vos tenías un desorden económico, vos podías hacer multiplicidad de tareas y más o menos salías organizado. A partir de los últimos años nos lleva a que tengamos que ser muy eficientes y si no sos eficiente en una actividad quedas expulsado de la actividad y es lo que no me pongo colorado en decir que nos tenemos que enfocar. Hoy estoy enfocado 100% en lo que es el trabajo de lo que es el estudio, con lo cual me demanda mucho tiempo. Tuve que ir delegando hacia los que saben la actividad productiva y volviendo al eje con esto que vos planteabas, Flavia, tenemos que entender que lo principal de lo nuestro es lo productivo. Es lo que nos mueve a nosotros el resultado. Y más que nunca, el resultado va a venir dado por lo que tengamos en la Q. Después, con lo que podamos ir haciendo con la P, vamos a ir haciendo un arbitraje, vamos a ir haciendo una mejora del margen de nuestro negocio, pero lo productivo es lo que nos manda. Yo tengo la esperanza que lo fiscal empiece a achicarse
al mercado, si nosotros lo empezamos a utilizar como una herramienta integrada, tiene mucha importancia, pero le tenemos que perder el miedo. Yo cuando lo achico la imagen es como que le perdamos el miedo, porque cuando nosotros tenemos algo importante donde nosotros nos sentimos cómodos, nos tenemos que sentir muy cómodos en lo productivo, también tenemos que agregar mucho lo que es la gestión, y creo que va a ser fundamental el manejo de las finanzas. Ya les voy a explicar por qué. Y si yo les tiro esa imagen, creo que todos estamos en cierto punto de confort, pero tengo que decirle que esa imagen no es otra cosa que una capitalización permanente de un negocio. ¿Por qué? Porque la idea nuestra es crecimiento, y el crecimiento se va dando con la reinversión. Y ese es el esfuerzo del negocio agropecuario, la permanente reinversión, contra un capital de trabajo que hay que estarlo cuidando. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto, empezamos a pensar qué vamos a hacer con los granos, la inmovilización, y lo que yo tengo que decirles es que esa capitalización tenemos diferentes maneras de desarrollarlo para poder crecer también en lo que es el margen del negocio. Estamos encarando un proceso donde los márgenes de los negocios se han ido ajustando por cuestiones de actualización de costos, y no me voy a poner a desarrollarlo en profundidad, porque quiero ir más al mensaje general, que esto es permanentemente recolocación de fondos, propios o de terceros. Pero cuando nosotros empezamos a hacer los cierres de un ejercicio, empezamos a tener que la sumatoria de todos los elementos es lo que me va a dar mi resultado neto, mi resultado final que me meto en el bolsillo. Muchas veces nos centramos en el análisis del margen bruto. ¿Cuánto es lo que nosotros tenemos venta? El cálculo del costo de mercadería vendida, y después nos olvidamos la otra parte de lo que es el desarrollo de la gestión. Considerar un costo de amortización para poder tener la renovación de la maquinaria, cuántos son los gastos indirectos que en la coyuntura actual empiezan a tener un peso importante, con lo cual tenemos que empezar a mirar si somos eficientes o no con la estructura de costos que tenemos, más allá de lo vinculado con lo productivo. Resultados financieros, y muchos piensan en esto, en la timba, y en realidad yo tengo que decirles que a pesar de los tabús que hay, cuando uno entra al negocio financiero, está poniéndole márgenes y está topeando, y uno decide con qué riesgo quiere jugar. Lo que pasa es que en el fondo queremos tener márgenes que en la realidad en el mundo no se ven. Entonces hoy nosotros podríamos pensar en darle un tope al riesgo y trabajarlo con esa herramienta. Pero también en esa herramienta ustedes van a ver que tiene un signo más y un signo menos, porque también ahí tenemos los costos financieros del endeudamiento. Y nosotros venimos muy acostumbrados a tener un endeudamiento y que la coyuntura me termine bajando el costo del endeudamiento vía devaluación, vía inflación. Y la realidad es que eso no vamos a tenerlo, con lo cual, ojo, porque vamos a tener herramientas que me pueden sumar resultados y también restar. Ahí también entran todos los gastos bancarios, todo lo que son los pagos de costos adicionales que yo tengo en la compra de mis productos, porque muchas veces no vemos el costo financiero de la financiación directa con el proveedor, y lo tenemos a través de un precio mayor al que iríamos contra un pago de contado. Entonces, tenemos que empezar a perder el miedo a tener el dato, y que ese dato lo podamos convertir en información. Y ahí al último ven impuesto a las ganancias, que pareciera que es el peor impuesto que tenemos y que tenemos que encarar un productor agropecuario. Y la realidad que yo tengo para decirles que impuesto a las ganancias es el impuesto más justo que existe en la economía argentina, porque es un impuesto que me mide capacidad contributiva. Y tengo un montón de otros impuestos que son injustos, que no los escucho discutir muchas veces a los productores. Nos centramos mucho en el reclamo de los derechos de exportación y poco en las otras distorsiones que tenemos dentro de lo que es la propia estructura impositiva de la Argentina, que lo vamos a ir charlando. Y lo que tengo para decirles es que el resultado neto es lo que nos terminamos metiendo adentro del bolsillo. Y ahí es donde tenemos que empezar a poner el Perdón, ojo. Mariano. Sí, Mariano, un segundito. Sí, pasanos nomás la pregunta, que hay un comentario o algo que tenías. Disculpa si te empezamos a molestar. sí, interrumpan. Hola Mariano, buen día. Bueno, Dice Alejo, proteger el capital de trabajo. Excelente, una frase simple que muy pocos asimilan, no solo los productores. Bueno, Alejo es un gran estudioso, uno de los empresarios agropecuarios, a pesar que por ahí suena una palabra incómoda, pero la realidad es que estamos entrando en un nuevo nivel de exigencia. Yo cuando charlaba en la estructura y me olvidé de armar la filmina, es los que somos viejos jugábamos al Pac-Man, y era muy sencillo que vos ibas comiendo la fichita y evitabas los fantasmas,
y a medida que ibas cumpliendo con las etapas, ibas subiendo de nivel. Estamos entrando en un nuevo nivel de exigencia y un nivel de exigencia súper incómodo. Con lo cual nos va a pedir desarrollar nuevas herramientas y ahí donde quiero que entiendan que suena más complicado de lo que realmente es el desarrollo de la actividad, porque esto es cuando vamos al gimnasio. Empezamos yendo al gimnasio y las primeras semanas nos duele todo el cuerpo y nos sentimos incómodos y después cuando empezamos a enganchar el ritmo empezamos a ver lo saludable que termina siendo. Empezarle a perder el miedo a los impuestos empieza a dar salud a lo que es el entendimiento del manejo del negocio y le empezamos a sacar riesgos que por ahí teníamos incorporado y no los habíamos asimilado. Y cuando voy a esto de cuidarnos desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, de los otros impuestos que por ahí es más difícil de organizar, es porque el margen de nuestros negocios se nutre de muchísimas actividades que nosotros desarrollamos más allá de lo productivo. Y a mí me cuesta mucho explicar que estamos muy enfocados en la obtención de la Q y por ahí parece cierta hasta, tómenmelo a bien, cierta displicencia después cuando termina el desarrollo del proceso de comercialización y de cerrar el margen del negocio, porque nos cuidamos en los quintales que podemos recuperar en el análisis de la cosechadora, las pérdidas, el almacenaje, pero después empiezan a aparecer un montón de variables que se pierden quintales que nos costaron con el lomo. Entonces, ahí es donde le digo, empecemos a hacer eficiencia en toda la cadena, en toda la verticalidad de lo que es el armado del margen, porque la verdad que por ahí los quintales que nos faltaron para cerrar un buen número los terminamos encontrando en todos estos análisis. Váyanme interrumpiendo, yo empiezo a darle velocidad, la presentación ya la tienen Flavia, después la pueden ir compartiendo, si hay algún tema que yo no desarrolle en profundidad es porque quiero que quede el concepto, después cualquier cosa, quiero que me inviten de nuevo, así que les voy a dejar algún tema colgado. Para Olvídate que que lo te vayamos vamos a charlando. invitar. Seguro que te vamos a invitar. El ajedrez termina siendo un juego y es un juego de guerra que termina siendo hasta en muchos casos una ciencia de análisis. Bueno, lo fiscal lamentablemente en la Argentina termina siendo una ciencia de análisis porque tenemos un montón de parches y sobreparches que termina siendo un entramado difícil de entender. Lo que le puedo decir es que la planificación fiscal, básicamente, como toda planificación, es tener un plan hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Si nosotros pensamos que el plan es pagar la menor cantidad de impuestos posibles, puede ser una posible visión a dónde queremos ir. Y lo que yo les tengo que decir, tenemos que pagar los impuestos adecuados y correctos según nuestra escala productiva, porque de la otra manera podemos estar haciendo alguna situación que nos termine complicando el día de mañana con un financiero o con una falta de toma de decisión, que es lo más importante que tiene la planificación. La planificación nos da la decisión en el momento acertado para poder tomar un desvío o decidir qué queremos hacer con lo nuestro. Y en lo fiscal falta muchas veces esa planificación para que después, cuando llega la determinación del impuesto, no nos encontremos con esa atadura de decir, ¿y qué es lo que puedo hacer? Nada, porque ya pasó el tiempo de la decisión. Entonces, tener el plan apunta a que nosotros en el momento adecuado podamos tomar una decisión para diferir un impuesto que implica trasladarlo en el tiempo. Con el solo traslado del tiempo nosotros podemos encontrar oportunidades de mejores negocios con el dinero del no pago de un impuesto, pero lo que no implica que no lo vamos a pagar en el tiempo. Y por el otro lado tenemos estrategias de disminuir el impacto de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Tener esta película de continuidad en la determinación de los pagos y no esta foto que una vez al año te llega, te tiran la sorpresa y después no sabes cómo atajar los problemas. Básicamente apuntamos a que la planificación tiene que ser una construcción permanente, tiene que tener cotidianeidad, tenemos que tener la vinculación con el asesor porque es lo que nos da el ida y vuelta y la velocidad. Ahora, lo que no tenemos que confundir es que por una baja de impuestos hagamos mal los negocios. Y es ahí donde tenemos que armar este cuadrante de si los negocios que hacemos realmente vamos a tener ahorros impositivos. Y si queremos tener ahorros de impuestos, realmente son buenos negocios. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Porque si yo tengo que decirle cómo bajo impuestos, la forma de bajar impuestos es no ganando y no siendo eficiente. Y en la Argentina que estamos encarando tenemos que ser eficientes para ganar más y cuidarlos. Ahora, tenemos herramientas nosotros para poder hacer buenos negocios y que no me dé un cargo impositivo relevante.
y capaz que en una primera instancia tengamos que pagar un impuesto para entrar en esa estrategia, pero lo importante es después no volver a pagar impuestos sobre el capital de trabajo que tenemos que reinvertir. O si tengo una forma de ser eficiente con un buen negocio, si ese buen negocio me da la posibilidad de bajar impuestos. Si yo presentaba esto hace 3 años atrás, yo había un negocio que me da apalancamiento impositivo, que hoy está siendo buen negocio, pero hace 3 años atrás, y por una cuestión fiscal yo no podía recomendarlo, a no ser que ya estuviéramos incorporados, que es la ganadería. Hoy el gran regulador de lo que es la cuestión fiscal es la ganadería. ¿Por qué? Porque tiene beneficios fiscales dentro de lo que es el marco legal de la ley. Cuando yo les cuento lo que es el negocio de la ganadería, y bueno, vamos a ver que tiene un apalancamiento importante. Después, obviamente, como todo, queda en la eficiencia del manejo que realice cada uno. Por eso, vamos a entrar a que tenemos que tener un expertise en cada decisión que nosotros tomamos. Si ustedes me dicen, ¿cuál es un negocio donde yo puedo tener ahorros fiscales y no tenga que tener tanto expertise? Tengo que decirle, hay que estructurarnos financieramente. Y ahí ya entramos en otra etapa y en otra incomodidad. Pero volvemos a esta situación de ordenarnos primero en el negocio, la visión productiva, y después vamos viendo dónde podemos obtener beneficios fiscales de un lado y del otro. Hay una realidad hoy en día que tenemos con la coyuntura actual, es que las realidades que te administra un contador, el análisis económico, el contable y el fiscal se están alineando. Hablando en criollo, nosotros podemos ver en una Argentina de Alberto Fernández que el económico iba por un lado, la contabilidad te da un número totalmente diferente y el fiscal te da otro número diferente. Yo podía tener que el resultado económico sea una pérdida y yo pagaba un impuesto a lo loco como simplemente por el ajuste por inflación, porque había invertido en bienes de capital y estaba endeudado hasta la coronilla. Y capaz que por el ajuste por inflación, que todos lo festejaban, me daba una ficción de un pago de un impuesto que no tenía capital para encararlo. Hoy en día, con la quita de todas las distorsiones económicas, las realidades se nos van alineando. Por lo cual, si vemos un balance con números negativos, nos preocupemos. Por lo cual, si veo un negocio que económicamente no está dando, no deberíamos tener un impuesto. Con lo cual, si vemos un impuesto a las ganancias que no esté dando alto, seguramente es porque estamos haciendo bien las cosas. Fíjense en cómo les voy cambiando de a poquito la mirada en que si nos da un impuesto alto el impuesto, capaz que estemos haciendo bien las cosas, con lo cual el impuesto no nos tiene que enojar, lo tenemos que incorporar dentro de la estructura del negocio y nuestro flujo de fondos. Después les voy a contar qué hacemos cuando tenemos un impuesto alto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y esto es otro tema que por ahí me enojo porque pareciera que vienen las variables dadas y nosotros podemos cambiar las variables, que eso es espectacular lo que comentaba Flavia. Cuando tenemos un problema tenemos que ver cómo lo solucionamos y en materia fiscal pareciera que vienen los temas dados y no queremos trabajar en solucionarlos. Y uno de los temas que aparece siempre es esta confusión entre lo que es campaña y ejercicio. La campaña viene dado de lo que es el resultado productivo, el ejercicio viene dado de lo que es el resultado en un periodo de tiempo dado por una cuestión fiscal, por una cuestión comercial desde el punto de vista contable, es donde nosotros podemos tener disparidad entre una cosa y otra, donde nosotros tenemos que tener claro que la campaña es la que me da la Q y me da la posibilidad de yo evaluar absolutamente todas mis existencias y donde me da el resultado por una cuestión fiscal, y esto lo que nos va a dar es anticipación, que es lo más valioso que tenemos. Dependiendo cuándo tengamos el cierre del ejercicio, que lo decide uno, a excepción de ser persona humana o sucesión indivisa, que el cierre del ejercicio es coincidente con el año calendario, para el resto de los sujetos fiscales, yo puedo elegir cuándo cerrar el ejercicio. Y lejos de decirles conviene armar sociedades, yo les voy a decir tenemos que hacer lo que nos quede cómodo. Y si a nosotros nos queda incómodo este cierre de ejercicio, pero no queremos ir a una nueva estructura tributaria, ¿qué decirles? Las alternativas están, es cómo quieren transitar el proceso. Ahora, que nosotros tengamos la posibilidad de elegir el cierre del ejercicio con estructuras jurídicas es una herramienta tremenda de organización y de planificación. Cuando nosotros vamos contra un cierre de ejercicio de diciembre, y corríjanme ustedes, dependiendo de la zona que está cada uno de los que están participando, pensando en un negocio agrícola, yo voy a tener la anticipación del momento que tenga la producción. Y la producción va a venir de la mano de cuál sea el principal cultivo que me aporta el flujo de fondo y a mi negocio.
Vamos a suponer que lo principal estamos hablando de cultivos de verano, con lo cual la gruesa se termina de liquidar a partir del mes de agosto. Generalmente ya tengo todo el resultado productivo cerrado. Cuando digo el resultado productivo cerrado, me refiero a que yo ya tengo todo lo que he producido en la campaña, más allá que lo tengamos vendido o no vendido. ¿Por qué voy con este dato? Porque el stock es el que a mí me va a determinar cuánto es mi resultado. Lo haya vendido o no lo haya vendido, yo ya tengo disparada la determinación. Supongamos que nosotros tenemos en agosto, ahí tenemos una línea de tiempo, a cosecha, estoy poniéndolo como fecha en el mes de agosto, hasta el cierre del ejercicio, cierre de diciembre, yo tengo 4 meses para planificar qué es lo que puedo hacer para corregir si estoy viendo una determinación de un impuesto alto. Y cuando digo corregirlo, si quiero tomar una decisión de una inversión en un bien de capital para bajar el impuesto, si quiero encarar algún proyecto de inversión que lo venía demorando y por una cuestión de tiempo no lo quería realizar, pero cuando veo el ahorro fiscal me termina de convencer, por una cuestión de inversión en fertilización, como puede ser el caso de fósforo aplicado a lo que es suelo, ya lo voy a contar por qué hablo del fósforo. Entonces, pero yo tengo un timing, yo tengo una herramienta de decisión. ¿Y cuándo voy a terminar pagando ese impuesto? Ese impuesto lo voy a terminar pagando, dependiendo si soy sociedad o persona humana, en mayo o en junio. ¿Cuánto tiempo yo tengo desde que termino el resultado productivo hasta que pago el impuesto? 9 meses. Y el tiempo ese es el que a nosotros nos tiene que trabajar como una herramienta financiera. Le estoy cambiando la idea de que el impuesto lo tengamos que pensar como financieramente. Con lo cual, mi tiempo de descuento de ser eficiente con mis resultados se dispara desde el mes de agosto. Después, si yo no quiero hacer nada y quiero quedarme inmovilizado sin tomar decisiones, sepamos hacia dónde vamos y qué determinación voy a terminar teniendo. ¿Cuál es el problema que tengo yo con un cierre de fin de año? Que en realidad no son 4 meses de planificación, son menos. Porque capaz que tenga una campaña intermedia, capaz que tenga un trigo, un centeno, dependiendo en qué zona, con lo cual ya tengo 15, 20 días o un mes que salgo de lo que es la posibilidad de juntarme con el contador. Llega fin de año y la verdad que lo que menos tenemos ganas es juntarnos a hablar con el contador, queremos pasar las fiestas en paz. Después en enero, febrero empiezan las vacaciones, los chicos, la nueva campaña, la cosecha. ¿Cuánto tiempo tenemos para ordenar? Sumado que nos cae el pago del impuesto contra un crítico financiero, los bancos, las carpetas, los proveedores, las cancelaciones. Entonces, termina que el plazo que yo le estoy planteando empieza a acelerarse porque hay meses que no se van a poder aprovechar productivamente vinculado con este proceso. Cierre de julio, yo estoy hablando de una sociedad y esto es muy común, este cierre de julio, cuando hablamos de empresas ganaderas que fueron mutando en el tiempo y se convirtieron en agrícolas y me cayeron con un cierre de julio. Y el cierre de julio le tengo que decir que es el peor cierre para pensar de una empresa agrícola en lo que es planificación. ¿Por qué? Porque la determinación del resultado y la planificación se da simultáneamente, no tengo anticipación. Y en materia fiscal yo pago por los stocks, con lo cual estoy pagando un impuesto adelantado más allá del precio que yo vaya a vender con posterioridad. Sumado a eso, yo voy a terminar pagando el impuesto en el mes de diciembre. No viene Papá Noel, viene el impuesto. Con lo cual los flujos de fondos también quedan apretados. Hago un chiste, capaz que no te tengas que ir de vacaciones y pagás al arca. O sea, es lo peor que te puede pasar. Más allá de la broma es que realmente nosotros tenemos que ver cómo pagamos los impuestos cuando tenemos excedentes o cuando tengamos volúmenes importantes de venta, porque por cada venta que nosotros tenemos nos esquirlan fiscalmente con retenciones, percepciones. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo yo aprovecho de última, no me preocupo por el impuesto alto, pero aprovecho al máximo los créditos fiscales que yo tengo disponibles. Y ahí se nos abre dos dinámicas, la económica y la financiera del pago del impuesto. Finalmente, si yo puedo elegir, tengo que elegir un mes de cierre donde yo tenga los stocks mínimos de mi producción y que el pago del impuesto me dé cuando yo tengo mayor disponibilidad de créditos fiscales acumulados. Supongamos un cierre en marzo, anterior a una cosecha de abril-mayo, puedo entrar con alguna cosecha de algún diferido, puedo entrar con algún temprano, no me tiene que preocupar porque la incidencia termina siendo menor un 20% sobre el volumen total, pero yo con un cierre anterior a lo que es la cosecha, yo logro diferir todo el resultado determinativo de impuesto prácticamente un año, porque yo voy a pagar el impuesto realmente por lo realizado, no por una tenencia. Y es ahí donde empezamos a cambiar a que realmente voy a haber pagado el impuesto
por el precio de lo que vendí, no por la evaluación de mi stock. No me quiero extender en esto, sí les quiero decir que nosotros vamos a ver mucho de este criterio, que la existencia final, mi activo al cierre va a ser el que me va a determinar mi foto fiscal. Y es ahí donde muchas veces se corre el riesgo de tentarnos de no declarar todo el stock, y tengo para decirles que es la peor decisión que se puede tomar, porque en realidad lo que estamos pateando hacia adelante es un problema y no asumiendo la responsabilidad de lo que nos corresponde pagar para que impulsemos nuevas decisiones. Cuando tenemos un problema es donde se empiezan a tomar decisiones, como recién planteaba Flavia. Pensemos que el impuesto termina siendo una plaga que la tenemos que combatir, y la tenemos que combatir con tecnología, gestión e inteligencia. Si la queremos combatir con omisión, lo único que estamos haciendo es patear hacia adelante un problema que nos puede explotar y se convierte en una variable no controlada. De la otra forma, una variable que nosotros controlamos, asumimos y gestionamos. No sé si hay preguntas, consultas. Mariano, qué importante esto que decís, porque es algo que por ahí no está en la mira. Era eso a lo que apuntaba toda la jornada de tu, participación. El productor no tiene en la mira de que puede manejar también sus impuestos. O sea, ve como que es algo así externo, y me parece esto que mostraste recién de cómo lo puede manejar y cómo puede resultar a su favor, es justamente lo que intentamos demostrar. Mira, yo te levanto la vara, Flavia, es una cuestión de responsabilidad, pero una responsabilidad del propio empresario, porque se traslada esa responsabilidad al contador. Es muy loco, ¿no? Pero cuando pagas mucho Sí, impuesto es culpa del contador, cuando pagas poco sí. impuesto es gestión del propio contribuyente. Y la realidad es que muchas veces se paga poco impuesto por no asumir la responsabilidad de lo que tenemos. Y si nosotros tenemos un negocio que lo tenemos que administrar y sabemos que tenemos un problema de determinación de impuestos de acá a 9 meses, y yo tengo que decidir cómo lo pago ese impuesto, es donde a mí se me dispara las alternativas de qué es lo que puedo hacer. Che, si yo tengo que pagar ese impuesto, ¿cómo hago para ahorrarme anticipos de última? O si vendo ahora, ¿cómo hago yo para no volver a pagar impuestos sobre mi capital de trabajo? Y ahí entramos a discutir una nueva etapa de decisiones. Ahora, si no tengo el problema, no se dispara la discusión de las etapas de decisiones. Entonces, es muy importante que aparezca el problema, porque cuando tenemos un problema tenemos que empezar a trabajar en las soluciones. Si queremos hacernos los Shakira, desde el punto de vista fiscal, sordos, ciegos y mudos, estamos desconociendo una realidad y un problema que lo vamos a tener. Y eso también a la larga, en esta coyuntura, te implica a que pierdas eficiencia en lo que es la gestión de crédito para con terceros, con los bancos, buenos financiamientos, buenas oportunidades de negocio. Vos, Marianela, todo el tiempo estás marcando las oportunidades que se plantean y muchas veces no se dispara la decisión de la venta. Y vos decís, ¿por qué no se dispara la decisión de la venta? Porque no hay necesidad. Porque no hay necesidad y hay comodidad. Y suena muy fuerte lo que yo les digo, y se van a enojar más de uno. Tenemos que trabajar contra el flujo de fondo que me estructure la necesidad de lo financiero que tengo que ir cubriendo para poder tener anticipación. Y si no incorporamos el impuesto, después terminamos vendiendo a lo tonto y a lo apurado, y no trabajamos en una estrategia del pago de este problema que me lleva a un 30% de mi estructura de negocio. O sea, o trabajamos o lo ignoramos. Si lo ignoramos, no reneguemos cuando aparece y entendamos que somos ineficientes en lo que podemos hacer. Si queremos trabajar y ser eficientes, vamos a ir a puntos de incomodidad. Y lo que tenemos que pensar es que esos puntos de incomodidad nos van a disparar nuevas oportunidades de negocio, y capaz que donde empezamos con un problema se terminó apareciendo en nuevas ventanas de lo que podemos hacer. Es como cuando te terminen echando de un lugar donde vos trabajás, vos decís, uy, qué problema, me echaron, y capaz que se te despertó la necesidad de ser el independiente, el consultor, y empezás a desarrollar una nueva etapa que si no hubiera estado lo primero, no se desarrollaba lo segundo. Entonces, al impuesto le perdamos miedo y lo empecemos a convertir en una oportunidad de qué más podemos hacer. Y Mariano, créanme que cuando se empieza a transitar eso, empiezan a dispararse nuevas cosas. En lo tuyo, lo Mariano, comercial, sí, perdón. tenemos una consulta de Lucas Kempe. Sí, Lucas, ¿querés Lucas, abrir sí. el micrófono? No, lo quería interrumpir. Aportando lo que dice Mariano, encima es
aún más complicado para este tipo de trabajo hacerle reconocer al productor porque son tan eficientes en lo productivo, o sea, en ese resultado operativo de la empresa le da demasiado alto que después no le interesa lo que pasa debajo y claro, terminan viendo el impuesto a la ganancia a pagar como diciendo, no, este es el culpable de todo, no es mío. Entonces es aún más difícil hacerle entender que por ahí la gestión financiera es lo que realmente me hace variar ese resultado operativo de la producción. Yo siempre digo que el impuesto termina siendo la suegra. Uno está enamorado de la actividad, la reconoce, la quiere, está dispuesto a convivir con ella, pero no acepta a la suegra. Y el impuesto a la suegra, y uno decide cómo se lleva con la suegra. Porque vos no la vas a cambiar, es cómo es tu actitud frente a ella. Ella va a ser siempre igual, ¿me seguís? Y a mi suegra la adoro, a Betty, le mando un saludo que siempre le pego, pero es la realidad, es una cuestión de cómo uno se para frente al problema. Y esto hay que incorporarlo, forma parte del negocio, no lo podés desconocer. No sé si hay alguna otra consulta, pregunta. Bueno, Por el momento lo, no. lo que iba a interrumpirte ahí, Marianela, es que eh, lo mío es muy fácil porque yo trabajo con el cuco. O disparás decisiones o pagás impuestos. Y el argentino tiene un problema con el impuesto porque no es que no quiera pagar el impuesto, es que no se ve la contraprestación que tiene que darte el Estado por el pago de esos impuestos. Y cuando vos empezás a ver que el sistema tributario, por lo que se termina pagando, tendríamos que tener una contribución vinculada a lo que es seguridad, educación, salud, infraestructura, y vos decís, ¿para qué pago los impuestos si después tenés los ejemplos de la vida donde no pagan los impuestos y después aparecen las moratorias? Siempre te sentís un perejil. Lo que yo tengo que decirles es que nos sintamos perejiles, pero no entremos en conflicto o en negocios que no podemos administrar. Porque los que no tengan, los que se manejan en la informalidad y sean desprolijos, que sigan ellos. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos en el otro lado, en lo que todos los días nos levantamos, invertimos y seguimos apostando al país, donde lo que nosotros queremos hacer es cuidar nuestro capital, no es que nosotros nos queremos enriquecer. Entonces, no entremos en ese doble juego porque es difícil. Cuando yo les decía que muchas veces ponemos como el problema que es ganancias, y en realidad ganancias es el impuesto más fácil de administrar, porque ganancias es un impuesto de maratón, no es un impuesto de pique corto, no es un impuesto que te va a correr mensualmente. Vos podés tener que un mes te dé mucho un resultado, pero vos tenés después X cantidad de tiempo que lo podés ir ordenando y tenés gestión a largo plazo para manejarlo. Fíjense que recién yo ahí le mostraba, tenemos entre 12 11 meses que podremos planificar del momento en que tenemos nuestro resultado y después vamos a pagar el impuesto. Si no hacemos algo en ese periodo de tiempo es porque no queremos hacerlo o porque analizamos las decisiones y no las aceptamos. Entonces tenemos que empezar a convivir con la suegra que se queda. Y es ahí donde nosotros vemos muchas veces que nos enfocamos en cuestiones que no serían un problema, porque hoy que pagues un 30% sobre un resultado, yo siempre les digo, no pagas el 30%, porque vos cuando vendes tenés un recupero de un saldo de IVA que por ahí no lo ves. Entonces, la venta me aporta un 30, pero recupero un 10 porque tenemos inmovilización de créditos fiscales. Y como nos han enseñado que el IVA es un impuesto que tiene neutralidad, que se paga y se vende, nos olvidamos que en el agro el IVA no tiene neutralidad y forma parte de nuestra estructura de costo. Y muchas veces cuando decimos dónde está el margen de nuestro negocio, lo tenemos en una declaración jurada y no en el bolsillo. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo sea la estructura de la actividad que desarrollemos, capaz que tengamos que empezar a calcular con el saldo del IVA incorporado el margen del negocio porque no tiene neutralidad. Ojo con eso porque es una particularidad de nuestro sector. Si me escucha alguien que haga análisis económica, me dice, no, el IVA sale del negocio, guarda, acá no, porque no tengo la neutralidad y puedo encontrar el capital de trabajo que no lo tengo en el banco, acá inmovilizado. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que esta situación se plantea con un dato que la verdad pone los pelos de punta sobre lo que ha sido la encuesta CREA del año pasado. Ya sale ahora la nueva encuesta, vamos a ver qué números da sobre el universo de productores CREA. Se ha hecho un relevamiento de cuánto es el saldo técnico de IVA. Tengamos una aclaración que nosotros tenemos dos saldos, saldo técnico de IVA, la diferencia entre compras y venta, y el saldo de libre disponibilidad que se alimenta por las retenciones, devoluciones y compensaciones.
No me preocupa el saldo de libre disponibilidad, me preocupa el saldo técnico, que representa $21 por hectárea aproximadamente sobre lo que es el universo CREA. Piensen que ese $21 por hectárea puede llegar a ser el margen del negocio dependiendo de la zona donde estemos. Ahí es donde les digo que acá tenemos un verdadero problema. Cuando me ven llegar funcionarios, se me dan vuelta la cara porque saben que los jodo con que somos el único sector discriminado, que no tenemos un sistema de compensación, no tenemos un sistema de evolución, como sucede en otros sectores. Un sector que tiene una simetría similar al agro en la metalmecánica, y si yo les cuento cuáles son los bonos que tiene la metalmecánica, se caen de espalda. Cuando vos empezás a plantear esto, te dicen que el agro no genera mano de obra, y lo que no entienden toda la mano de obra indirecta que genera, el aporte a tecnología y todas las cuestiones, y todo eso lo financia el productor. Porque el problema que tenemos con esto es que el que soporta la inmovilización de los créditos no es la última eslabón de la cadena, como tendría que suceder contra el exportador, porque él tiene un mecanismo de reintegro, sino que sucede en el intermedio de la cadena, que es el productor. La solución para esto es que nos suban a todos y desaparezca la tasa reducida de IVA, o que baje toda la tasa reducida, hayamos una unificación, que no exista ninguna diferencia. Eso sería lo óptimo. Eso entiendo que pueden llegar a venir con las reformas fiscales que se están planteando, porque esto termina generando una simetría que no tiene ningún sentido y una inmovilización tremenda. ¿Por qué aparecen los saldos estos? Por una cuestión de lo que ya les planteo, las tasas diferenciales, sumado a la estacionalidad de la producción, sumado al diferimiento de venta. El sector agropecuario tiene un gran problema, que también es su gran virtud. El sector agropecuario vende cuando quiere, no cuando aparece la oportunidad. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando uno habla con cualquier sector de la economía, el problema es la venta, y donde tiene que arbitrar su negocio y su margen en función de lo que puede vender. Y nosotros tenemos la posibilidad que, si bien tampoco definimos precio, pero nosotros decidimos en qué momento hacemos la operación. Con lo cual nos queda cómodo que siempre estemos definiendo nuestro negocio en función de la expectativa de precio y no en función del cierre de margen de nuestro negocio. Y es ahí donde también nos falta un elemento de entender que muchas veces estos saldos acumulados pasan por la inmovilización de la decisión de la venta, y no estamos teniendo un recupero de un capital inmovilizado. Entonces, es tan importante saber cuánto es el margen y la decisión de lo que queremos vender, y no siempre pensando en la expectativa de ganar contra el precio, sino de qué negocio me cierra a mí puertas adentro y cómo soy más eficiente. No me quiero centrar en cada uno de los puntos, pero podría charlar muchas horas con esto. Me quiero centrar en que ahí tenemos un montón de fondos que, cuando abrimos el cierre de la declaración jurada, aparece todo ese liquidez, y el gran problema lo tenemos con las tasas diferenciales, que nosotros tenemos la venta al 10,5, las compras al 21. ¿Hay compras que están al 10,5? Sí, hay compras que están al 10,5, pero tenemos una distorsión tremenda con el resto de las compras y la inmovilización de los créditos. Tenemos que tener bien claro cuál es un crédito fiscal realmente pagado y un crédito fiscal devengado. Explícamelo en criollo, Mariano. Cuando vos compras todos los insumos de la campaña, si le estás financiando y te hicieron las facturas ahora, tenés una ficción dentro de ese crédito fiscal, pero tenés una realidad de cobro de ese IVA diferencial si decidís la venta, con lo cual tenés un apalancamiento financiero que lo podrías aprovechar. Ahí es donde tenemos que empezar a meter esta ingeniería impositiva de cómo puedo yo mejorar el negocio. Cuando vos ves el margen de lo que es el número, empecemos a ver cómo me juega este impuesto. Muchas veces se toma decisiones de no ser transparente en los stocks, porque dicen, no, ganancia me va a llevar un 30% en mi stock. No, te está llevando un 20% de tu stock, porque estás olvidándote que podés recuperar un 10,5 si decidís la venta. Y estás trabajando contra una tasa de un 20%, y decime en qué momento del año vos estás tomando la decisión de no pagar el impuesto a las ganancias, porque capaz que sea una tasa de descuento mucho más alta lo que perdés por no declarar, que si vas y pagas el impuesto. Y si decidís congelar el impuesto, vendés, ya le definiste precio, y empezás a trabajar en dónde podés capturar un margen adicional que no me dé impuesto a las ganancias, como puede ser inversiones en un plazo fijo, hasta algo sencillo, que lo haga la persona, no la empresa, el retiro. Hay un montón de herramientas. Yo con esto les quiero dar luz al final
del túnel desde el punto de vista fiscal porque hay oportunidades. Y cuando uno empieza a trabajar en esto, empieza a haber una sinergia divina entre lo que es lo comercial, lo productivo, lo financiero y lo económico. Vuelvo a decirles, el cuco me impulsa, el miedo es el que me saca del punto de confort si no incorporamos el miedo en nuestro negocio y vamos a seguir trabajando capaz que sin esa incomodidad que nos haga ser más eficiente en estos puntos. Les dejo simplemente como para que tengan una idea las distorsiones de tasa. Sí les tengo que decir que cuando uno empieza a trabajar en esto, tiene que pensar en una matriz de la declaración jurada del impuesto, porque ahí estamos viendo una declaración jurada, para los que no conocen, de un lado es la declaración jurada, del otro el esquema, donde nosotros tenemos el saldo técnico de IVA y el otro lado el saldo de libre disponibilidad. Cuando yo le digo este saldo no me preocupa, es porque acá tenemos eficiencia y tenemos herramientas para trabajarlo. En este solamente tenemos la posibilidad de encarar nuevos negocios que me den un margen extra para poder yo trabajar en el recupero de ese IVA. Y cuando empezamos a ver esto, ¿qué yo tendría? Este esquema de dos ejes, por un lado el saldo técnico, que se me alimenta los créditos fiscales y se me disminuye por las ventas que nosotros realizamos por el débito fiscal. Por el otro lado tenemos retención y percepciones, usos y devoluciones. No quiero entrar en ese, lo único que les tengo que decir, tenemos que bajar los créditos fiscales y aumentar las ventas. Y de la misma manera tenemos que bajar las retenciones y aumentar las devoluciones. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer? Y es un poco la situación que se viene planteando con un gasto que se ha incrementado mucho, siempre hablando de la parte agrícola, el tema del flete. Si nosotros estamos acostumbrados a cerrar fletes de manera independiente de una venta, de una liquidación primaria, empecemos a pedir que se incorpore la liquidación del flete dentro de la liquidación primaria, porque de esa manera yo logro que la tasa del flete baje al 10,5 y no al 21. Obviamente que si ustedes cierran un flete más económico que le pueda realizar el acopio por esta diferencial, adelante, pero tengan en cuenta que tiene que tener una mejora de un 10,5% el valor del flete que ustedes cierren por fuera, porque si no te conviene que lo sigas cerrando dentro de lo que es el acopio para llegar a una tasa del 10,5%. Es ahí donde el dato fiscal nos da un elemento de negociación. ¿Cuánto tendría que ser de menos lo que yo negocie el valor del flete? Un 10,5% para que se termine justificando. ¿Por qué? ¿Se puede pagar un IVA del 10,5 en un flete? Sí, para eso tiene que estar dentro de la liquidación porque es un servicio accesorio a una liquidación primaria. La liquidación primaria va al 10,5, con lo cual los gastos van al 10,5 asociado. Es ahí la importancia del contador que sabe todas estas cositas. No sé si hay alguna pregunta, vi que se levantó una mano recién. Era un comentario de Alejo. Que creo que ya fue, en lo que ibas diciendo, fue contestado. Ah, buenísimo. Qué También bueno, que Mariano, podríamos decir nosotros... esto de los contadores, te interrumpo un segundo, porque justo hay un contador de que en breve se va a recibir, que es Lucas, que está ahí. Así que creo que está tomando nota de todo lo que decís, de todas esas herramientas, porque a él vamos a recurrir todos los chaqueños después. Muy bien, me alegro mucho, Lucas. Lo que nosotros, el contador lo que tiene que hacer es más docencia con sus propios contribuyentes. Y muchas veces el contador no quiere hacer docencia con el contribuyente y lo que nosotros tenemos que hacer es transparentar cuál es nuestro ámbito de aplicación. Durante mucho tiempo Arca nos metió adentro del sótano con las liquidaciones y es una posición recontra incómoda del contador porque termina siendo un regulador del vínculo del Estado con un privado. Entonces, pareciera que somos los culpables de absolutamente los dos flujos de información, del Estado para con el contribuyente y el contribuyente para con el Estado. Entonces es una posición muy incómoda. Lo que nosotros nos debemos es a que se tienen que pagar los impuestos acordes, adecuados, no pagar de más por una cuestión de distorsiones. Y ahí es donde uno se tiene que poner muy firme. ¿Qué otras herramientas podemos tener nosotros para bajar impuestos? Hay una gran diferencia entre dar un servicio de capitalización de Hacienda y un servicio de hotelería. En uno yo estoy haciendo una participación de un negocio conjunto, en el otro estoy prestando un servicio. Si yo presto un servicio voy con una tasa del 21. Si voy en una distribución de fruta, en una capitalización, voy a una tasa del 10,5. Si yo hago una operatoria donde me puedo armar una siembra
asociada y yo tengo a alguien que tenga una tasa diferencial, me conviene que ese que tiene una tasa diferencial sea el que compra los insumos para que se lleve un crédito fiscal y yo me quedo solamente con el aporte de servicios sobre maquinaria propia, con lo cual corto la alimentación del crédito fiscal inmovilizado a una tasa del 21 y me quedo solamente con un aporte de capital propio o de servicio y solamente me quedo con una venta y tengo recupero, que se haría con un contrato de explotación conjunta con alguien que preste servicio. Si yo tengo la posibilidad de hacer una operatoria de complemento, de brindarles servicios, por ejemplo, a un semillero, la semilla va a un 21% del IVA, con lo cual si yo le presto servicios a un semillero, todos los servicios van al 21%. Si yo le doy servicio de siembra a un semillero, va al 21% el servicio de siembra. Y si vos lees la ley del impuesto, Lucas, te va a decir 10,5, tasa reducida. No, porque lo principal y el accesorio me lo termina absorbiendo. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver que hay posibilidades de estructurar y recuperos, pero hay que hacerlo contra negocios. Y es ahí donde Mariano, vuelvo. Sí, Lucas tiene levantada la manito. sí, Lucas. Sí. No, por ahí lo espero, no le quiero interrumpir. Respecto a eso, Mariano, justamente por ahí me hace pensar a que este saldo técnico inmovilizado es pensarlo, el crédito fiscal viene de las compras, o sea, viene de la inversión que hace el productor. Si yo tengo un saldo elevado, un saldo técnico elevado inmovilizado, quiere decir que no le estoy dando un valor agregado suficiente a mi inversión, por lo cual tengo ese saldo inmovilizado. O sea, es lo que vos me estás diciendo, recurrir a servicios que tienen por ahí una tasa más elevada que me va a empezar a compensar ese saldo técnico. Exactamente, pero vos pensás que este saldo técnico lo tenés, por eso yo le hacía la aclaración si era un saldo técnico real o era un saldo técnico ficticio. Y yo cuando me refiero a eso, si realmente lo he erogado y lo he pagado. Porque muchas veces todo se me agarra en espuma cuando ven el saldo y en realidad lo has pagado o no lo has pagado. Y otra cuestión es forzar qué pasa si yo liquido toda mi producción si sigue habiendo saldo técnico. Porque acá también está el tema del desacople de la venta con la compra y los ciclos productivos. Entonces hay que ser muy consciente de entender si realmente estoy hablando de un problema financiero de descalce o de retorno, que yo lo estoy frenando a ese retorno, o realmente tengo un desfasaje económico por la inversión que he realizado, que es a donde vos estás apuntando. Y lo otro que hay que poner en el medio es que esto está asociado a un negocio, no es salir y juntar saldo técnico por juntar, es hacer un negocio. Con lo cual, el negocio tiene que ser rentable, el de prestar servicios, el de hacer las nuevas actividades, tiene que tener un porqué, no solamente por un recupero en el 10,5. Sí, Marianela. Está silenciada. Sí, Acá. Ahí te escuchaba. tenés deshabilitado el micrófono, Marianela. No se escucha. No sale el micrófono. Tendrías que fijarte si está bien conectado. Si querés escribir por chat, Marianela, y te leemos. En el botón al lado del micrófono hay una flechita para abajo. Fíjate si no se te cambió el micrófono. Seguimos con Silvia mientras, Dale. Marianela. Vamos con Silvia. Silvia. Sí, ahora buscando el icono. Bueno, buenos días, súper interesante. Pues digo, como se aproxima casi el cierre de la charla, no sé si tenías previsto tratar algo paralelo, pero a nivel subnacional, que es el tema de los impuestos sobre los ingresos brutos. En este sentido, en la provincia de Santa Fe se anuncia y se publicita que el sector agropecuario está exento, cosa que lo he corregido, porque eso no es cierto y está ocurriendo algo similar a lo que estás planteando, porque se está omitiendo el tema del costo fiscal por la compra de insumos y servicios. Así que te lo dejo ahí por si tenías previsto, si Mirá, no...
Mira, Silvia, justo viene, lo tengo incorporado porque todo lo lindo que yo te estoy diciendo de recuperar IVA, por el otro lado te estoy generando ingresos brutos, porque son actividades que quedan alcanzadas al salir de la producción primaria y en meterte en servicios, en empezar a buscar un recupero del IVA, te compras nuevos impuestos. Y Ya. ahí aparecen esos nuevos impuestos y no el vicio está el perro, que no me salga más caro el collar que el perro. Ahí, a eso apunta, que querramos recuperar un 10,5 y me estoy comiendo un impuesto nuevo. Nosotros somos pagadores de ingreso bruto incorporado dentro de las compras. Nosotros somos pagadores de ingreso bruto si caemos dentro del convenio multilateral y sacamos la producción a distintas provincias que podemos llegar a tener gravabilidad. También somos pagadores de la mera compra en algunas jurisdicciones. Pensemos que el sistema tributario argentino está compuesto por 150 impuestos, de los cuales recauda un 90% 7 impuestos incorporado a ingresos brutos. Es una gran mentira la coparticipación. Yo vengo, si quieren otro día le hago un ADN del sistema tributario y van a ver que el problema de las provincias cacarean con ganancia, con el IVA y solamente recaudan un 20% de coparticipación y el resto, el 80% son impuestos provinciales, de los cuales ese 80%, el 75% es ingresos brutos, que es el que no quieren largar porque lo cobran rápido, tienen un mecanismo de percepción. Pero bueno, tengo que entrar a hablar por cada jurisdicción y si empezamos a meternos la tasa de higiene y seguridad, el mantenimiento de caminos rurales de los municipios, tenemos para discutir por cada municipio que haya. Lo bueno es que hay una rebelión fiscal porque los impuestos están sobre la mesa, todos lo están discutiendo y cuando vos pones un tema sobre la mesa no te podés hacer sonso. Por eso les Perfecto, yo digo, me ofrezco, si con Córdoba he trabajado las distintas jurisdicciones, estoy especializada en el tema tributario, si necesitas alguna información después específica, cruzamos, sí, después de Santa Fe, sí, a después los dos. cruzamos datos. Pero a Ok, ver, gracias. el tema es que el tema ya está sobre la mesa, no pueden esquivar la discusión. Por eso, internamente las empresas tienen que poner sobre el tema sobre la mesa para no esquivar la discusión. Con esto, vuelvo a decirle, estamos en un entramado tributario, tocamos un tema para recuperarnos, podemos comprar un nuevo impuesto, tenemos que tener esta estructura de qué pasa con esto y armar el costo de oportunidad. Básicamente ese era el mensaje. Me queda poquito tiempo, pero quiero dejarle datos de evaluaciones y quiero abrir las consultas que tiene Flavia por ahí que se van planteando. Entendamos que nosotros pagamos impuestos más allá que hayamos vendido o no vendido por una cuestión que es el devengado. El devengado es que solo el transcurso del tiempo me determina tanto los ingresos como los gastos. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender que cuando nosotros trabajamos en la determinación, lo que estamos trabajando son solo las existencias finales. Y si nosotros nos hacemos los locos de no hacer una buena evaluación de nuestra existencia final, estamos pateando el problema para adelante. ¿Por qué? Porque yo puedo bajar la existencia final este año, con lo cual a mí me va a dar una suba del costo de venta, con lo cual no pago el impuesto a las ganancias, o mejor el impuesto a las ganancias este año, pero el año que viene esa existencia final forma parte de la existencia inicial. Con lo cual, lo que dejo de pagar hoy lo voy a pagar mañana. Y si quiero empezar a mantener esa estructura, estoy con una ficción tras otra ficción sin oportunidad de hacer negocios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que nuestro resultado viene dado por el P por Q, desde el punto de vista fiscal, y el P aparece más allá que lo hayamos vendido o no, porque son los criterios de evaluación establecidos, y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro que estos criterios de evaluación viene de la mano para el caso de lo que es la pata agrícola. Yo puedo tener 3 productos, granos, insumos y sementeras, donde nosotros los granos los vamos a tener que evaluar el precio de plaza menos los gastos de venta, el cierre del ejercicio. Muchas veces nos sentamos en no analizar cómo podemos ordenar esa existencia, porque se puede ordenar. Cuando nosotros hablamos del precio de plaza ya viene dado por el mercado, donde nosotros generalmente operemos, según el puerto que nosotros entreguemos. Ahora, tenemos condiciones de calidad que tenemos que cumplir y muchas veces yo veo que se hace directamente el cálculo de la cantidad de toneladas por el precio de plaza y no se está considerando todos los gastos necesarios que te opera para lo que es la comercialización de ese grano. Entonces hay que considerar la calidad, la secada, el acondicionamiento, los fletes cortos, los fletes largos. Tenemos que entender las comisiones que nos puede cobrar cualquiera que opere dentro de lo que es el mercado. Cuando nosotros hablamos de fletes,
muchas veces nos sentamos a ver cuánto es el flete que se negocia en la zona, y yo no puedo tomar un valor estimado de un flete en la zona, tengo que tomar un valor oficial de evaluación de cuánto va a ser ese flete, con lo cual me tengo que ir a cualquier cámara de transporte que afecte la zona que yo estoy, como puede ser la CATAC. Y la CATAC me da un valor de referencia de lo que es el traslado de la mercadería a Rosario. Si después en la comercialización yo consigo un flete menor, es una cuestión de la gestión del negocio, pero yo tengo que considerar esos temas que son relevantes. Y créanme que cuando se empieza a armar una correcta evaluación, muchas veces no hace falta ni necesidad de generar distorsión. Si nosotros estamos trabajando sobre una evaluación de un silo bolsa y venimos con 2 campañas consecutivas sin la liquidación de ese stock, de ese silo, y tengamos en cuenta cuántas son las mermas de apertura de ese silo, porque hay mermas dentro de lo que es el almacenaje. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tirar y volcar la realidad económica del negocio más allá de la cuestión fiscal que haya. Si yo tengo una realidad económica que me avala la decisión impositiva, no le perdamos el miedo a Arca, porque tengo la realidad que me defiende mi posición fiscal. Si yo tengo insumos, que esto sucedía mucho anterior a la devaluación, que teníamos 2 campañas compradas para dolarizarnos y quedarnos ya calzados contra el insumo, por la suba, por todas las cuestiones, tenemos que evaluar los insumos. Y ahí hay una gran confusión entre lo que es un insumo y lo que es una cementera. El insumo lo tengo en el galpón, la cementera la tengo implantada y metida dentro de lo que es el suelo. ¿Y qué pasaba? Muchas veces se preguntaba, ¿tenés la cementera? Armabas la cementera y después te comías el stock de insumos. Y cuando ibas a la próxima campaña no tenías con qué justificar dónde aparecía una cementera. Y era una distorsión que se generó. Y entendamos que cuando se corrige esa distorsión, vía determinación de un impuesto, existe la simetría de base. Lo que dejé pagar un año y lo pago el otro, no te pueden venir a reclamar que lo retrotraigas. Tenés que pagar los intereses. Y ahí también los contadores nos tenemos que poner firmes con el manejo de asimetría. Con lo cual nosotros podemos regularizar inconductas, errores o cuestiones vinculadas a lo que son las evaluaciones en el año que nosotros querramos regularizar y reordenar. Y con eso nos sacamos todos los riesgos fiscales asociados. Es ahí donde está la importancia de la decisión y perder el miedo. Del otro lado tenemos todas las inversiones vinculadas a lo que es la obtención del cultivo, inversiones imprescindibles para el desarrollo del cultivo. Después discutiremos qué se incorpora, qué no se incorpora. Acá habla de el cultivo, por eso yo les decía el fósforo. ¿El fósforo está asociado directamente a un cultivo o está asociado a la generalidad de recuperación de nutrientes para el suelo? ¿Yo lo puedo imputar directamente a uno o es una cuestión general de un gasto indirecto asociado? Entonces ahí entremos a discutir y charlar, mejor dicho, con los ingenieros, que son los que saben la parte técnica, porque si a mí me da la realidad económica un criterio que yo pueda avalar, yo puedo tener un beneficio fiscal. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender que esto no es una cuestión del contador, es el productor, el ingeniero, el veterinario, el asesor comercial, el asesor financiero. Se están armando equipos interdisciplinarios para atacar todos los problemas y tenemos que trabajar en los equipos interdisciplinarios, no nos tenemos que poner colorados. Me van a decir, Mariano, lo que le dejo de pagar al Estado se van a los equipos técnicos. Tal vez se vayan a los equipos técnicos, pero vos tomás la decisión, vos sos el que administrás el negocio, y créanme que cuando vos empezás a trabajar en esto, es mucho más barato todo lo otro que pagar al Estado y tener ineficiencia. Porque muchas veces se mide por la estructura de costo y no por lo que es la mejora del nivel técnico de conocimiento y de gestión, porque pareciera que todo es fácil. Y no, muchas veces me dicen, prefiero pagar al fisco. Listo, bárbaro, no hay ningún problema. Bueno, se están perdiendo un montón de oportunidades de ida y vuelta que son divinos. Cuando hablamos de establecimientos ganaderos, yo les decía que es la gran ventana, es que en materia fiscal hay 2 tipos de establecimientos, 2 tipos de evaluaciones muy sencillos. Por un lado la cría y por el otro lado la invernada. No existe más nada. ¿Cuál es la diferencia entre cría e invernada? Que uno tiene los vientres y desarrolla todo el ciclo, no importa que haga recría y que haga todo lo que es el desarrollo. Si tengo tambo, cabaña, es cría. La invernada es la compra-venta. Viene de ese lado. Ahora, si yo tengo vientres, los vientres siempre se evalúan a costo histórico. Siempre, no importa dónde esté el campo ubicado. Los vientres son a costo histórico. Y esto viene de una
de una vieja ley de fomento para el desarrollo ganadero a nivel país que sigue estando y es un gran beneficio porque yo en cualquier momento puedo empezar a puedo empezar a armar mi establecimiento de cría y puedo empezar a armar y construir mi costo histórico. No quiero entrar en detalle, ya lo vamos a ir hablando seguramente con las consultas. Y si yo tengo la posibilidad de que mi establecimiento está fuera de la zona verde, que es la zona central ganadera, el resto de todas las categorías de mi hacienda también se evalúa a costo histórico, con lo cual nunca pago por la tenencia. Ah, Mariano, pero cuando vendo las vacas pago una torta de impuestos. Sí, por eso hay que planificar. Si tengo que desarmar el tambo, pago una torta de impuestos. Sí, por eso hay que planificar. Por eso hay que tener claro a dónde va el negocio. Porque podemos nosotros estar pensando en salir de un negocio porque estamos muy golpeados y cuando te llegue el impuesto te terminó de hacer un game over. Y muchas veces no se ve. Y lo mismo pasa con la venta de los inmuebles rurales. Si salgo y vendo el campo, ¿tengo que pagar el impuesto a las ganancias? Depende cómo te organizas y qué estructuraste. Por eso todo va de la mano de la anticipación y el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un establecimiento en zona marginal? Cuando les digo que podemos tener esta herramienta de diferimiento, no pensemos solamente en el impuesto, pensemos también en el ahorro de los anticipos. Le dejo un ejemplo divino que después lo charlan, lo ven. Zona marginal también tiene, zona central ganadera también tiene beneficio porque se evalúa el 60% de los stocks y ahora se puede evaluar también a costos estimativos por revalúo anual los establecimientos invernales a partir del 2016. El dato que quiero que se queden es que muchas veces se hace propia producción de granos para complementar suplementación de hacienda y se termina evaluando valor de mercado y esto se evalúa a costo de producción, porque no es un grano para la venta, es un grano para el consumo. Y muchas veces, si no se charla con el contador, se cometen esos errores. Lo que viene, chicos, mundial. El lunes juega Argentina, la vamos a pasar bomba. Messi ya hizo 2 goles. Salgamos del confort. Si Messi todavía sigue jugando, ¿cómo no vamos a jugar el partido de la gestión? Así que simplemente por ese lado, muchas gracias. Abierto a consultas. No sé si tenemos tiempo límite hasta las 11 o podemos armar consultas, así que díganme ustedes que son las que saben. No sé si tenemos alguna consulta rápida, podemos mientras hacerla. ¿Dejé a todos sin palabra o están todos sacados? Nos mandaste a todos a estudiar, me parece, Mariano. No es estudiar. Yo quiero que acá es asumir un compromiso diferente. Viene por ese lado, ¿viste? Como que no. Che, tenemos un problema, lo encaremos. Perdamos el miedo. Claro, sí, Sí, es lo que decía, era a lo que apuntábamos hoy cuando iniciamos. El productor ve un problema, adopta una tecnología. Bueno, que esto también lo adopte como a una tecnología, a la gestión financiera de la empresa. sí, o sea, tal Eso es cual. a lo que Fíjate, tenemos que lograr. fíjate el hito histórico acá en Chaco, ahora Flavia, de la nueva tecnología en la semilla de algodón. O sea, no se quedaron en los 90 con que el picudo arrasa todo y listo, no hacemos nada. 30 años después siguieron luchando y sacaron una nueva tecnología. ¿Por qué no ponerse a luchar con esto de la planificación en impuestos? Que es más que armar la ingeniería ahí fiscal, como decía un compañero en los chats. Ahí Silvia tiene una consulta. Sí. No, solo un comentario más positivo yo estoy en Brasil hace 9 años y bueno, Mariano comentó la palabra de cómo el miedo te paraliza en las decisiones y demás. Desde afuera, obviamente que se ve que el productor argentino avanza y eso es algo súper positivo. Y porque en situaciones como las que estamos viviendo de guerra, de un montón de conflictos, en Brasil paraliza mucho más a veces, porque de alguna Bien. forma están entrenados y están entrenados a gestionar pocos recursos hace Exactamente. muchos años. Entonces, es una mirada un poco más positiva desde afuera y que les puede dar un montón de oportunidades cuando los demás están paralizados a ustedes avanzar para afuera, digamos. ¿Mm? Yo puedo tirar un comentario para que se queden pensando. Sí, Ujú. sí. Por supuesto. El grano es un multiplicador de capital y nosotros no lo estamos utilizando como tal.
Nos quedamos simplemente con el grano y buscamos financiamiento afuera. Y nosotros somos muy atractivos para lo que es el financiero. Mercado de Capital está abriendo ventanas tremendas de organización de negocios. Por ejemplo, un dato. Hace 3 semanas le hicieron game over a las recaudaciones provinciales con la nueva resolución que permite endosos masivos de cheques para subir a las ALIC. Le está sacando el negocio a las provincias de la percepción de ingresos brutos. Estamos en una etapa donde si se ordena bien y no está atrás de una estrategia de ahorro fiscal, por el lado del impuesto al cheque, comisiones, es un reordenamiento completo del sistema financiero. Y cuando empezamos a ver que si nosotros tenemos algún bono, título o alguna colocación que pueda entrar como garantía, te prestan plata más barata que el sistema financiero tradicional. Si a eso le sumamos que se está empezando a reordenar el tema de los warrants contra una garantía real de negocio, si a eso le empezamos a tomar que cuando vos entras al negocio financiero vos estás poniendo y topeando cuál es la renta que querés captar y le estás dando seguridad al margen del negocio, vamos a recorrer un camino que capaz que nos demos cuenta que en realidad la verdadera timba, y mándenme en el carajo, lo digo en confianza, estaba en mantener los granos y especulando contra precio. Guarda porque se viene una nueva estructuración del negocio financiero con toda la apertura y la comunicación que hay. Porque no se mide en riesgo de lo que es la tenencia de granos a campo, el repago de impuestos y un montón de cositas. Entonces, es algo que yo ya estoy empezando a armar, cómo se explica y cómo se estructura. Pero bueno, lleva tiempo esa construcción. ¿Me escuchan ahora? ¿Estoy? Sí. Ahora sí. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, muchas gracias. No, tremendo. Sabíamos que Mariano era bueno, palabras mayores, así que invitamos al correcto. Un genio total, te vamos a volver a invitar. Ya estás como súper sentenciado. Quedan ganas de escucharte, ganas de preguntarte cosas. Así que bueno, lo que sí, prontito, antes les voy a pedir a todos que por supuesto no se vayan. Voy a mostrar algo que tenemos preparado. Vos también quédate, Mariano, porque creo que te va a interesar. Resulta que tengo también conectada a Sol Bagur, la tenemos a Silvia Navarro de Brasil, Sol Bagur, son dos argentinas que están en Brasil, trabajando en dos consultoras de allá, y con Sol, con AgResource Brasil, vamos a estar en julio desarrollando un encuentro con productores de Brasil. Vamos a tener un encuentro, un taller Argentina-Brasil, un súper clásico, el viernes 17 de julio, justo en la previa de la final del Mundial. No sabemos quiénes van a estar ese fin de semana en la final, creemos que Argentina va a estar, y ese viernes vamos a estar desarrollando este taller con Brasil. Vamos a tener un mano a mano entre un productor brasilero y uno argentino, hablando, discutiendo, intercambiando sobre sus problemas, sobre cómo afrontan la gestión agropecuaria. Así que están todos invitados a este taller súper especial que estamos organizando junto con AgResource y en colaboración con Agroeducación. Agroeducación va a estar dándonos todo el soporte que necesitamos para poder hacer una traducción simultánea y poder estar con ustedes. Así que muchísimas gracias. Ahí está Sol, la tengo en pantalla. Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? 2 segunditos nada más, pero creo que ya estuviste mandando invitaciones por allá, así que creemos que vamos a tener muchos profesionales y productores brasileños que van a estar junto con nosotros en julio. Sí, bueno, es así. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Marianela, yo creo que lo resumiste todo perfectamente y solamente decirles que, bueno, que podemos hacer extensiva esta invitación para todas las personas que estén interesadas. Acá ya empezamos con el registro de todos los interesados, así que va a estar muy bueno porque, como vos decías, es un espacio excelente, ¿no? Para sacarnos dudas, para aprender de la realidad del país vecino. Así que bueno, nosotros ya tenemos, vamos a tener la presentación de un experto en agronegocios acá en Brasil y además un productor que va a estar compartiendo con ustedes un poco las experiencias y ha sido muy interesante, ¿no? Porque ya tuvimos una charla previa y como que ya empezamos a identificar algunas similitudes, aprendizajes también, así que va a estar muy bueno el 17 de julio en la mañana.
Los esperamos a todos para que podamos quedar todos invitados para el taller de julio. Agradecerle muy especialmente a Mariano Echegaray, que nos dio una clase magistral. Lo que le pedimos a Mariano fue, ¿sabes qué? Te invitamos para que le compliques la vida a la gente. Y creo que lo logramos, Mariano. Me parece que más de uno va a ir primero al psicólogo y después a ver qué puede hacer con los impuestos. Así que bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y cerramos por ahora y nos reencontramos en julio. Muchas gracias. Genial, muchas gracias.